A todos muy, pero muy buenos días. Yo hoy quiero hablar de economía, ¿saben? Hemos tenido 4 semanas, las previas, concentrados en el juicio de Nueva York, en los problemas de la justicia con ese asunto de la estructuración de las salas, que no le hemos dado el debido a tiempo a algo que es fundamental para nosotros, la economía. Y hoy con Luz Madrid hemos elaborado una pregunta simple, sencilla, que todos los días se formula en el país y en cualquier escenario, en nuestras casas, en nuestros centros de trabajo, en los lugares de ocio, en los escenarios deportivos. Es la pregunta que quizá más hacemos los hondureños o cualquier sociedad en estos momentos. Porque yo digo que al final el espíritu de la vida, más allá de los objetivos espirituales en que buena parte creemos, es nacer, es crecer, vivir con dignidad sabiendo que vamos a morir. Vamos a ver, para mí, creo que para usted también es simple la vida. Uno nace, crece, pero en ese crecimiento uno quisiera las mejores oportunidades. Uno quisiera tener adecuados y dignos ingresos para sostenerse a nivel de la familia, en el hogar, a nivel de toda la familia y poder ayudar. Pero no tiene sentido nacer, crecer y morir y pasar una vida precaria. Y creo que al final, cuando nos organizamos en Estado, con gobierno, es para el bien común, para que el elemento del Estado llamado población vivamos en mejores condiciones. Y esto pasa, no solo es el factor que voy a mencionar, hay otros, pero esto pasa por una buena economía. Esto pasa por un país con prosperidad, un país que genere riqueza para distribuirla correcta y adecuadamente entre sus habitantes. Por eso la pregunta que va a formular Lucecita Madrid en este momento, simple, sencilla, pero que nos la hacemos todos los días los hondureños. Buenos días, Luz. Muy buenos días, licenciado Renato. En pantalla el tema de hoy miércoles. ¿Y usted qué opina de nuestra economía? Recuerde, su opinión es muy importante y puede compartirla a través de nuestro número de WhatsApp 9773-6065 y nos encuentra en todas las redes sociales, en Facebook, TikTok, Instagram como Frente a Frente HN. Comparta su opinión. ¿Y usted qué opina de nuestra economía? Fácil. Ya se están preparando mis invitados. Ya se los voy a anunciar. Uno de ellos ya está presente en el set, el otro está por llegar. Le estamos dando un poquito de tiempo, quizá unos 2 minutos para presentárselos y comenzar con un interesante debate. Solo déjenme que la periodista Sara Carranza nos haga un resumen de lo que está pasando con el descuento para los adultos mayores, es decir, la cuarta edad. Porque los descuentos para este segmento de la población de la cuarta edad, no se están aplicando en el rubro de las medicinas. Ya me imagino que usted está enterado de este debate. El descuento para los adultos mayores de la cuarta edad siguen sin querer ser aplicados en rubro como medicinas, atención a la salud y el transporte. Han denunciado los jubilados, mientras el Colegio Químico Farmacéutico pide a las autoridades elaborar un estándar de precios de las medicinas para evitar que las farmacias alteren los precios de forma ficticia. Todos vamos a llegar a la cuarta edad, así que nos importe esta noticia. Lo que hoy le está pasando a otros, si nos volvemos indiferentes, si no presionamos, nos va a pasar a nosotros también. Por eso lo pongo en el debate. Los descuentos de la tercera y cuarta edad se han convertido más en una ilusión que en una realidad para muchos hondureños, pues aseguran que una buena parte de los negocios no cumplen con la ley en áreas de mayor necesidad como atención a la salud, compra de medicamentos y transporte. Pues sí, no se cumple porque cuando uno va a las farmacias, algunos medicamentos tienen descuento y otros no.
Y bueno, lo que se pide es que se haga cumplir, ¿verdad?, la ley. No se cumplen, algunas personas sí, algunos nos dan esa ayuda, ¿verdad? Hay una ayuda ya a uno que le den menos, hablemos de un pasaje, entonces siempre no deja de ayudarle a uno, pero no todo el mundo aquí cumple las leyes. También aseguran que muchas farmacéuticas alteran los precios para luego dar una rebaja ficticia. En ese sentido, la presidenta del Colegio de Químicos Farmacéuticos de Honduras exige a las autoridades que apliquen una estandarización de precios y supervisen el cumplimiento de las leyes. Para que se cumpla correctamente, el Estado tiene que tener el control estricto de que esos precios se van a ser regulados por el mismo Estado, estandarizados, no que la pobre gente tiene que andar de farmacia en farmacia. El director de Protección al Consumidor informó que están aplicando multas a varios negocios que no estaban dando los descuentos y pide a la población que denuncie a la línea 115. Bueno, hemos constatado de 10 farmacias que visitamos, 5 no estaban dando los dichos descuentos y van a ir multadas según lo que contempla en el artículo 94 de la Ley de Protección al Consumidor, que anda alrededor de 1 a 10,000 salarios mínimos. Además, tenemos habilitada la línea 115. La Ley Integral del Adulto Mayor establece descuentos para las personas de 80 años en adelante, desde 30 hasta 60% en servicios de consultas, pasajes, medicamentos, comida y actividades de recreación. Mientras que para la tercera edad, de 60 a 79 años, los descuentos oscilan entre 20 y 50%. Y quiero que ponga atención a esta noticia, a lo que ha manifestado el presidente de Banprovi, don Edwin Araque. Dice que el gabinete económico debe responder a demanda de dólares y dar certidumbre. Ya. Vamos a ver, ya van a escuchar esto, ya lo van a escuchar. Solo estamos socializando insumos para entrar con el debate económico que tenemos hoy en Frente a Frente. En entrevista con Telenoticias, el presidente de Banprovi, Edwin Araque, comentó que él, como expresidente del Banco Central, tiene un esquema de cómo se podría solventar la denominada escasez de dólares, pero indicó que no sugiere una solución públicamente porque es responsabilidad del gabinete económico dar respuesta y generar certidumbre para que inversionistas y ahorrantes no saquen los dólares del país. Sería, de mi punto de vista, irresponsable sugerir públicamente una solución que se puede dar a nivel del propio gobierno. La responsabilidad es de la misma gobierno, pues dar la respuesta concreta para que esta demanda excesiva que hay se atenúe, adjudicando pues el porcentaje más idóneo para que no haya tanta incertidumbre y que más bien el agente económico, el inversionista o el depositante no convierta los lempiras dólares para sacarlo del país, sino que también generar la confianza que corresponda. Bien, vamos a escuchar de nuevo esa expresión de Edwin Araque, porque da la impresión que Edwin tiene alguna otra medida para solucionar este problema de la escasez de dólares, que cada día quienes lo necesitan dicen que es un problema existente en el país, pero en el gobierno no se quiere admitir. Y yo lo que colijo de lo que dice Edwin Araque es que él tiene la solución. Vamos a escucharlo de nuevo, porque esto será parte también del debate que tendremos hoy aquí, cuando en este momento está entrando ya nuestro segundo invitado. Digo segundo porque el primero que está lo tenemos sentado desde hace 10 minutos, pero no se preocupe, ingrese. Yo sé que el tráfico en la capital muchas veces le altera a uno. Sería, de mi punto de vista, irresponsable sugerir públicamente una solución que se puede dar a nivel del propio gobierno. La responsabilidad es de la misma gobierno, pues dar la respuesta concreta para que esta demanda excesiva que hay se atenúe, adjudicando pues el porcentaje más idóneo para que no haya tanta incertidumbre y que más bien el agente económico, el inversionista o el depositante no convierta los lempiras dólares para sacarlo del país, sino que también generar la confianza que corresponda. Bueno, ya lo escucharon a don Edwin Araque. Bienvenido al economista Julio Raudales. ¿Qué tal, Julio?
Un gusto siempre estar contigo. Y también a don Roberto Lagos, el economista Roberto. ¿Qué tal, Mucho Roberto? gusto, Renato. Bienvenido, mucho gusto. Hola, Roberto. ¿Qué tal? Mucho gusto, placer. Da la impresión que no está en el gabinete Edwin Araque, en el gabinete económico. A ver, en la historia reciente, Renato, que yo que he estado ahí adentro te lo puedo decir con mucha propiedad, en general los gabinetes económicos se están reduciendo mucho y se están limitando a un número bien pequeño de personas que no pasan del ministro de Finanzas, del ministro del presidente del Banco Central. Generalmente también está ahí un coordinador que puede ser el ministro de la Presidencia y la Comisión de Bancos y Bueno, o Seguros. sea que no sorprende que no esté Son el cuatro presidente de un personas, banco básicamente. estatal. Sí, sí. No sorprende Porque que no las esté. negociaciones con el Fondo Monetario, que son básicamente lo que resuelven los ministros, los del gabinete, los miembros del gabinete económico, son muy cerradas y siempre pues tratan de tomarse sin considerar tantas opiniones para que no se alargue mucho la discusión, ¿no? A mí me tocó estar en el gabinete económico porque era el único economista que había en el gobierno cuando me tocó, pero prácticamente solo éramos la ministra de la Presidencia, el ministro de Finanzas, que no era economista, la presidenta del Banco Central, que sí era economista en ese tiempo también, y la comisionada de Bancos y Seguros, ¿no? No, lo que quiero resaltar es que no es sorprendente entonces que no esté Edwin Araque. No, casi nunca. Pero sí no deja de sorprender sus declaraciones. Es Sí. decir, por respeto no digo públicamente una solución adecuada a la demanda de dólares que hay A actualmente. ver, lo que sucede es que el colega Edwin, a quien yo respeto mucho, está hablando como que fuera cualquiera de nosotros, como un analista de afuera, ni siquiera como un miembro del gobierno, sino como un analista más, ¿no? Eso es lo que sorprende. No, el problema es que si no lo llaman, si no le piden consejos, Totalmente siendo de acuerdo. parte del gobierno, si no le piden consejos, el hombre no va a ir a Y meter creo las que vale la narices. pena explotar esa experiencia que tiene él, porque fue presidente del Banco Central de Honduras, ¿no? Por eso venía en el camino Roberto Lagos y no escuchó la expresión del presidente Van Provi. Me gustaría que producción, cuando estuviera lista de nuevo esa expresión, nos indique para ponerla en el aire. Porque, bueno, hay gabinetes económicos que son celosos, que aunque sean colegas del mismo gobierno, no quieren que se meten donde no les corresponde. Te puedo asegurar que sucede siempre, Renato. Sucede siempre. Sí, porque yo estuve 25 años en el gobierno, estuve muy cerca de los miembros de los gabinetes económicos, primero en el Ministerio de Finanzas y luego en el Ministerio de la Presidencia, y después como ministro también, ya parte del gabinete, y en general las órdenes del jefe del gabinete económico es no compartir esto con nadie más del gobierno, ni con el gobierno, mucho menos con la opinión pública o la prensa, ¿no? Porque tenemos un problema de dólares. Roberto Lagos, ¿tenemos problemas con los dólares en este momento en el país? No, tenemos Sería, de mi punto de vista, irresponsable sugerir públicamente una solución que se puede dar a nivel del propio gobierno. La responsabilidad es de la misma gobierno, pues dar la respuesta concreta para que esta demanda excesiva que hay se atenúe, adjudicando pues el porcentaje más idóneo para que no haya tanta incertidumbre y que más bien el agente económico, el inversionista o el depositante no convierta los lempiras dólares para sacarlo del país, sino que también genere la confianza que corresponda. Y la frase ahí reflexiva es para que no haya tanta incertidumbre. Es correcto. Para que no haya tanta incertidumbre. Es la frase reflexiva. Sí, ahora sí, le preguntaba si cree que hay problema con los dólares en Honduras. No hay problemas con los dólares, o sea, tenemos suficientes reservas, cerca de 7.300 millones de dólares. El problema, y esto es algo que creo que lo hemos conversado muchas veces con usted, es que hay una mala política monetaria por parte del gobierno, hay una mala política de cambiaria, ¿verdad? Entonces eso está incidiendo, genera incertidumbre en la ciudadanía. No lo dije yo ya, lo dice Edwin Araque, ¿verdad? Entonces, mientras no se le dé certidumbre, las personas lo que hace, el agente económico, es que cambia a la moneda fuerte, ¿verdad? Es decir, al dólar. Y en ocasiones lo que decide hacer es, en algunos casos, sacar del dinero del país, ¿verdad? Colocarlo en bancos extranjeros. En otros casos es, por ejemplo, tratar de ahorrar debajo del colchón, como lo hacen algunas personas, ¿verdad? Y básicamente así. Ahora, quiero que lo que me ha dicho me lo explique de manera más sencilla. ¿Sabe por qué? Hace 2 sábados yo iba por la carretera de Olancho, pero me detuve en una agencia del Banco Ficosa en La Laguna, en ese centro comercial.
enorme. Yo creo que no hay centro comercial más grande que ese. Es el más grande. Mira, yo me quedé impresionado. Renato, yo no conocía ese mall y ahora le digo a la gente, oiga, me tiene que ir a conocer ese centro comercial. Sí. Es gigantesco. Es gigantesco. Y entonces me quedé impresionado del movimiento comercial, de la cantidad de tiendas. Pues me voy para el centro financiero. Mi transacción iba a ser en una agencia de Ficosa y mientras yo esperaba, observaba dos cajeras explicando a gente muy humilde, mire, si quiere pase mañana por estos dólares, mire, si quiere déjeme anotado aquí su nombre y lo vamos a llamar para que usted tenga esos dólares. Y la gente explicando, pero es que yo tengo una cuenta en dólares, pero mire, ya no necesito estos dólares para hacer tal transacción, pero lo que me sorprendió es ver la dificultad de aquellos dos hondureños, humildes pero trabajadores, pidiendo con respeto a una cajera que por favor le facilitara dólares. Yo no iba a hacer transacción en dólares, yo iba a hacer una transacción en lempiras, pero me llamó la atención y dije, sí hay dificultades con esto de los dólares. Explicado de manera sencilla, ¿qué es lo que está pasando con los dólares? Sencillo, el gobierno toma una política de poner un cepo cambiario. ¿De poner? Un cepo, lo que se conoce como un cepo cambiario. Es decir, de controlar el flujo de dólares hacia la economía, de ser el monopolista. Ok. ¿Verdad? En ese sentido es el Banco Central. Y entonces realiza una asignación diaria, pero esa asignación diaria lo que genera es mayor incertidumbre en las personas. Dicen, se empieza a tener estos rumores de que no hay dólares en la economía, y la gente empieza a demandar más dólares. ¿Verdad? Y esto al final, cuando se coloca el cepo, termina afectando a las personas que realmente lo necesitan. Pero es la mala política. Solo para que los televidentes entiendan que es un cepo, porque probablemente están buscando ahorita en Google qué es un cepo. La definición de cepo es lo que le ponían a los presos antes, que les ponían unas cadenas acá en el tobillo. Eso es un cepo. Entonces lo que está diciendo Roberto es justamente que el gobierno le está poniendo como una cadena a los dólares para que no salgan, ¿no? Por razones que podemos explicar después, ¿no? Y el otro punto es que usted lo puede ver reflejado en el tipo de cambio, es que están controlando el precio. Ellos aducen que tienen un tipo de cambio flexible, en realidad no es así, controlan el precio. Es controlado totalmente. Es controlado para tratar de manejarlo fijado de cierta manera, pero al fijar usted el precio, usted necesita utilizar reservas para poder mantener ese precio. Reservas internacionales es la única forma. Entonces tiene que mantener sus reservas, ¿verdad? Y la manera para mantener reserva es colocando el cepo, ¿verdad? Es decir, limitando esa oferta de dólares por parte del Banco Central. El Banco Central está limitando y es monopolista en este momento. Entonces, lo que tiene que hacer, un poco como lo que dice el licenciado Edwin Araque, es generar certidumbre. Porque en la medida que se genere certidumbre, el hondureño va a empezar a colocar sus depósitos en dólares, a confiar más y tener confianza en el sistema financiero de que no existe escasez de dólares. Un poco como lo que miró en Argentina. Mira el caso de Argentina. Exactamente eso es. Eso. O sea, yo le voy a mostrar una gráfica, la traigo, cuando Milei toma posesión. Cuando Milei toma posesión, en 3 meses, los depósitos en dólares crecieron 3.000 millones de dólares, aproximadamente. Es decir, la confianza que generó Milei de que se va a abrir el cepo, ¿verdad? Lo que provoca es que el agente, el ahorrante diga, voy a poner mis dólares en el sistema financiero y de un solo incrementan de 14.000 millones de dólares a 17.000 millones de dólares los balances de depósitos en dólares en Argentina. En menos de 4 meses. En menos de 4 meses. Algo sumamente interesante, por un tema de credibilidad y de confianza. A pesar de que la situación en Argentina todavía está complicada, usted ya empieza a ver las primeras señales, ¿verdad?, de cuando se tiene una política macroeconómica creíble, que se tienen claramente lo que se va a realizar, se sabe que van a sufrir. La inflación, febrero, 13%, cayó de 25 a 13. Eso es uno de los primeros indicadores. Pero sigue siendo en 216. En 216. No, por supuesto que sigue siendo igual. Pero es que además, Renato, hay que tomar en cuenta algo, porque esto es importante decirlo, y qué bueno que Roberto empezó a hablar de Argentina. Cuando se dice que la inflación ahorita está en 200 y pico, es porque estamos hablando de interanual. Sí, es la interanual. Contabiliza es el promedio de los 8 meses en que, o sea, son 8 meses del gobierno de Massa
versus, o Massa, perdón, ¿cómo se llamaba el presidente? Que nadie sabe cómo, Alberto, porque el que mandaba era Massa, Alberto Fernández, 8 meses versus sí. 4 meses de Milei, pero si solo contabilizas las inflaciones de Milei, son bastante menores a lo que era en porcentaje. Ya te cuento, es que ayer era el titular en los medios afines a Milei e inclusive en los medios de oposición a Milei. Este era el gran titular porque Milei, cuando se dio cuenta que la inflación de enero era de 12%, dijo, esto es un numerazo, dice. Claro, sí. Esto es un numerazo, y le promete a la gente que en cuestión de 6 meses posiblemente le tenga en un dígito la inflación. Y recuerda que yo se lo dije hace unos meses cuando Milei tomó posesión. Cuando él viene, cierra el gasto fiscal de la forma que lo hizo, deja de que el Banco Central continúe utilizando recursos de las reservas, deje de imprimir dinero, y automáticamente lo que ocurre es esa reducción de la inflación, pero adicionalmente coloca incentivos para la inversión dentro de Argentina, los ahorrantes. Argentina es el tercer país en el mundo que tiene ahorro en dólares fuera de la Argentina. Ahora, mi pregunta para volver a Honduras, y vamos a alternar con lo que está pasando en Argentina. Yo entiendo que el gobierno, aunque lo nieguen, empezó con ese cepo que le llama Roberto Lagos, porque alguna gente comenzó a sacar dólares. Correcto. Comenzó a sacar dólares. Exactamente. Ahora, ¿por qué comenzaron a sacar dólares aquí muchos hondureños? Por incertidumbre. Que se generó, ¿verdad? Hay que recordar, y esto es bien importante, yo lo he dicho varias veces ya, Renato, que yo recuerdo que el día de la toma de posesión yo estaba en el estadio, porque a los rectores nos invitaron. Y cuando la presidenta, en su primer discurso, habló de que la deuda de Honduras era impagable, mira, esa palabra, a mí me llamaron de Bloomberg, de Nueva York, me llamó una persona que yo conozco y me dijo, Julio, los tenedores de la deuda de Honduras estamos asustadísimos. Ese día, el riesgo país de Honduras se disparó. O sea, es que creo que los políticos deben ser muy cuidadosos. La política está hecha de señales, Renato, y vos y yo lo sabemos, Roberto también. Y cuando se dicen por parte de un político o se hacen ciertas cosas, esto genera resultados que pueden ser muy impredecibles para los mismos políticos. Entonces, eso pasó. Ahora, afortunadamente, el riesgo país volvió a su curso normal debido al acuerdo con el fondo. Pero hay que reconocer que las primeras señales que se dieron fueron de alerta. Y eso provocó que muchas personas que tenían sus ahorros aquí o que tenían capitales en lempiras, los convirtieron rápidamente a dólares aprovechando el sistema cambiario que había en aquel momento y lo sacaron del país. Por otra razón, que la vamos a discutir después con Roberto, porque a mí me encanta hablar con él, porque él entiende muy bien todos estos elementos macroeconómicos. Ahora, mira, hay un elemento ahí, y con esto cierro, Renato. La tasa de interés externa, o sea, de los países vecinos nuestros y socios nuestros y de los Estados Unidos, estaba más alta que la de Honduras. Entonces, para cualquier ahorrante era mucho más productivo poner tus ahorros en El Salvador, en Guatemala, en México o en Estados Unidos que tenerlos acá. Entonces, esos incentivos que se dan con tasas de interés son los que provocan que la gente quiera sacar su dinero. Sí. Bueno, pero ¿cómo podemos revertir este problema? Porque sigue siendo un problema. La gran dificultad que tenemos es que el gobierno no lo quiere aceptar. Pero uno cuando va a los bancos ve a mucha gente presionada y exigiendo, quiero estos dólares. Y yo estoy seguro que no por vanidad, no para comprar, no para mandar a traer o para pagar un electrodoméstico a Miami, sino porque los negocios ahora para importar insumos y todo, esto se hace con dólares. ¿Cómo revertir esto, Roberto? ¿Cómo revertirlo? Primero, el incentivo de sacar los recursos al extranjero, ese incentivo todavía no ha sido eliminado. Es decir, la tasa de política monetaria sigue siendo baja. Mientras la tasa de política monetaria siga siendo baja, las personas van a tener el incentivo de sacar sus recursos, ¿verdad?, fuera del país. Eso es un punto. Segundo punto, si no quieren mover la tasa de política monetaria, yo al menos lo que propondría, con mucho respeto, las autoridades saben probablemente mejor que yo, es de repente un sistema de divisas estratificado, ¿verdad? De manera tal que se le garantice la demanda a los pequeños y se le garantice la demanda a aquellos que tienen temas de importaciones, ¿verdad?, importantes para pagar, que importan productos del país, o para los que importan para producir. De repente un sistema de divisas estratificado perfectamente podría funcionar, pero el problema se va a seguir acrecentando y esto es como una represa que se va llenando de agua, esa demanda. Y al final, ¿qué pasa con la represa? El mercado siempre busca una salida, se desborda.
¿Qué es lo que va a pasar? Ya empezó a pasar, yo pienso que muchas personas lo han registrado, empiezan a aparecer diversos mercados negros alrededor del país. Ya aparecieron los mercados negros Ya hay en el mercados país. negros. Ya hay gente vendiendo Ya dólares hay gente fuera. dólares fuera. Mercado De hecho, negro, mercado paralelo es lo mismo o no es lo mismo. No le llamemos mercado negro mejor porque eso tiene un tinte racista. sí, llamémosle llamémosle mercado paralelo. Mercado paralelo, ¿verdad? Mercado informal de divisas. Mercado informal, correcto. Pero sí. Entonces usted lo va a ver que va a empezar a aparecer, aunque muchas personas digan, no, esto no, en base a mi experiencia no va a ocurrir. Sí va a ocurrir, ¿verdad? Porque está el incentivo, las personas tienen de alguna manera de obtener la divisa para poder cumplir con sus compromisos, porque si no, se le incrementan los costos de transacción. De hecho, Renato, yo conozco a 2 personas que me llamaron la semana pasada, por supuesto gente con mucho capital, y me dijeron, Julio, si conoces gente que quiera comprar dólares a buenas cantidades, yo les puedo decirles, por favor, que yo les puedo vender. 2 personas. Así es que ya está apareciendo gente que está dispuesta a vender dólares, ¿no? Porque al final tampoco es un mal negocio, ¿no? Pero como bien dice Roberto, es un tema de incentivos. ¿Qué es lo que está haciendo la política monetaria interna para incentivar, ¿verdad?, ese flujo de mercado que se da y que puede ser dañino para la misma política monetaria, ¿no? Y un punto más sobre eso. Sí. Nosotros somos un país de sesgo importador. Eso. Y ese es un tema clave importante. Nosotros importamos. No somos productores. A diferencia, y esta es la ventaja que, por ejemplo, tiene Argentina con respecto a nosotros. Correcto. Que Argentina es Así un país es. que produce. Correcto. Que están esperando la cosecha Correcto. de sus productos para poder recuperar y Tienen acumular una industria reservas. muy fuerte y un sector agropecuario muy fuerte. Sí, Muy fuerte. así es. Entonces, Sí. pero lo que dice, mira, el resumen, Roberto acaba de decir en este momento el resumen de lo que nos está pasando. Ahora es un tema totalmente estructural que es muy difícil curarlo. Yo en eso estoy totalmente de acuerdo que no es una cuestión que se va a sanear de un día para otro, pero lo que tenemos que hacer, en lo que tenemos que concentrarnos, y lamentablemente yo ahí no veo todavía por parte de nuestras autoridades, ni de las anteriores, ni de estas de 2 años para acá, realmente un esquema que te permita visibilizar que esto va a cambiar, es el tema de la competitividad, Renato. O sea, ese es el problema. ¿Qué es lo que está haciendo en este momento mi amiga Rebeca con el tema de la política monetaria y los dólares? Que yo creo que, a ver, sus intenciones son las correctas. Yo valoro sus intenciones y son las correctas. Ella quiere evitar que el país siga por la deriva de la que está hablando Roberto, de tener unas importaciones demasiado elevadas y unas exportaciones que son, yo diría, desnutridas, por decirlo en una palabra ordinaria, ¿verdad? O sea, nosotros no tenemos un proceso de mejora en la calidad de nuestras exportaciones, que es lo que al final te trae los dólares de forma sostenible. A ver, y Roberto lo dijo al comienzo, el país no tiene problemas de divisas, no hay problema. Hay suficientes divisas, pero ¿por qué? ¿De dónde vienen estas divisas? Hay 4 fuentes de divisas en el país. Las exportaciones, o sea, nuestras ventas al exterior, ¿verdad?, que tanto nos quiere comprar la gente lo que nosotros producimos acá. Las remesas. Que no se producen en la economía. Que no se producen acá, que es bien importante decirlo porque a mí, yo escucho mucho a tus colegas, Renato, decir, las remesas son el 25% del PIB. No es cierto. Es ¿verdad? con respecto al tamaño. Las remesas no pertenecen al Producto Interno Bruto, ¿verdad? Vienen de afuera. Acuérdate que el Producto Interno, yo se lo digo a mis estudiantes. Es la siempre, riqueza que generamos adentro. es lo de adentro. Sí. Entonces, no pertenecen al PIB. Entonces, muy bien. Son las Oportuno. segundas, el otro elemento, ¿verdad? Lo tercero es el financiamiento externo, que nos viene por el Banco Mundial, por el BID y por los préstamos que nos hacen también. Y el cuarto es la inversión extranjera. Y hay por lo menos 2 de esos factores que están deprimidos, Renato. Pero sistemáticamente deprimidos. Las exportaciones que no avanzan, Honduras no avanza, mientras que nuestros vecinos están mejorando mucho en eso, ¿verdad? Guatemala, Costa Rica, El Salvador persisten y están mejorando mucho en generar riqueza a través de la venta de sus productos al exterior. Es decir, la gente de afuera está viendo con buenos ojos lo que producen Costa Rica, El Salvador, Guatemala. Nosotros no avanzamos en eso y la inversión extranjera directa tampoco. Está totalmente deprimida. Hace ya muchos años, no estoy hablando tampoco de esta administración y siempre me gusta hacer la aclaración, ya hace muchos años, del 2017 para acá, en los primeros 15 años de este siglo,
el promedio de inversión extranjera directa en el país andaba en 1.200 millones de dólares y en este momento anda abajo de los 700 millones. Es decir, ha caído mucho. Entonces, si no generamos estos elementos que le dan sostenibilidad al tema de divisas y estamos acrecentando nuestras importaciones, si vos te miras lo que andas puesto, Renato, prácticamente todo lo que andamos nosotros acá. Entonces, Rebeca lo que quiere es controlar un poco las importaciones. Es correcto. Y esa intención es buena. Lo que sucede, yo lo que yo sí cuestiono son los medios, ¿verdad? Me parece que ahí es donde tenemos un problema. Además, ese tipo de remedios solo sirven como cuando usted tiene una persona enferma y le está tratando solo de estabilizar un poquito, darle la medicina, el paliativo, pero no es una solución concreta al problema. La solución al problema viene, y es algo que no escuchamos en el país, por una reforma en la productividad del país. Que seamos capaces de exportar para generar suficientes reservas. Y adicionalmente, no solo eso, sino cómo mejora la productividad del país para que nuestros productos, lo que se produce dentro del país, los consumamos los hondureños. Vamos a ver, miren, esto es didáctico. Yo esto para que la gente lo entienda muy bien, porque con mi ojo izquierdo, Luz Madrid, estoy viendo cómo se está moviendo esa pantalla de la gente escribiendo. Y yo te aseguro que buena parte de esos mensajes que nos están llegando es para describirnos. Yo tengo este problema con los dólares. Miren, yo tengo este problema en mi empresita. Miren, yo hace 2, 3 meses no le puedo pagar a mis proveedores. Vamos a ver. Tú dijiste una frase que me parece didácticamente, así como yo quiero manejar el programa, es importante. Tú dijiste, Roberto lo ha resumido muy bien. ¿Qué fue lo que dijo Roberto? Que lo resumió muy bien. Que somos un país muy importador. Ok. Y cuando cuando vos querés comprar muchas cosas, tenés que producir, Renato. Si no, la otra opción es endeudarte y eso es lo que no queremos, ¿no? Claro. Entonces, lo que ha creado este problema con los dólares es la incertidumbre. La gente comenzó a sacar sus dólares porque la tasa de política monetaria era mejor en otros países y convenía mejor sacar los dólares y enviarlos al sistema financiero de otros países. ¿Eso como factor fundamental? Ese fue el primer factor. Entonces, al observar eso, el gobierno dice, ¿sabe qué? Primero, la Comisión de Bancos y Seguros, ahí sí muy bien, puso costos de transacción. Si usted quiere cambiar esta gran cantidad de lempiras a dólares, le vamos a poner un costo de transacción. Correcto. Esa parte sube bien. A mí me parece correcto también. Eso me parece correcto. Ahora, lo que estuvo incorrecto es después el Banco Central quitar, ¿verdad? Eliminar lo que se tenía, ¿verdad? Que era la banca la que decidía, el mercado el que decidía la asignación de dólares, ¿verdad? Entonces, ese es el otro punto que fue incorrecto. Ahora, yo tengo que anotar algo, Roberto, y perdón que te interrumpa, porque acá me está escribiendo un alto funcionario del gobierno y me está diciendo que también había un problema con el tema del lavado de activos. Bueno. Y de alguna forma debía tratar de controlarse ese tema, porque estaban lavando activos, estaban sacando unas grandes cantidades de dólares del país producto del lavado de activos. Entonces, yo entiendo que en determinados momentos es importante tomar este tipo de medidas restrictivas, ¿verdad? Pero hay que tener claro cuáles son los costos que va a tener eso para la economía del país, ¿no? Porque yo he escuchado otras justificaciones. Yo tuve aquí a Rixi Moncada cuando era secretaria de Finanzas y a Rebeca Santos, que sigue siendo presidenta del Banco Central, y me dijeron que están enviándole a los bancos la misma cantidad de dólares o un poco más de lo que han acostumbrado, pero que los bancos, dice, están primando sus transacciones en dólares. Primero, lo de ellos, lo que tienen que cobrar, lo que tienen que pagar y después lo que sobre para distribuirlo entre el público. Mira, ese fue uno de los argumentos y lo digo de la manera más simple para que lo interprete Renato, bien la gente. Pero es importante entender que la economía funciona en base a incentivos. A ver, si vos me das el incentivo a mí para que mis negocios los haga en dólares porque la tasa de interés está bien elevada y yo gano más, entonces ¿qué es lo que voy a hacer? Yo no te estoy criticando a la banca, te estoy diciendo el argumento y la justificación del gobierno en su momento. Y sí. Me parece correcto, sí. ese es un argumento, pero no... A ver, el problema acá es que ellos tienen en su poder generar los incentivos adecuados para que eso no suceda. A ver, hay una triada que le dicen la triada imposible, ¿verdad? La trinidad imposible en la economía, y es tener tipo de cambio fijo, que ya lo mencionó Roberto, que ese es un problema, que están manteniendo artificialmente el tipo de cambio, bueno, fijo, tener libertad de movilidad de capitales y tener una política monetaria independiente. Esas 3 cosas no pueden suceder. Y lamentablemente, desde el 2022 para acá, y eso sí tengo que decirlo con nombre y apellido, ¿verdad? Desde el 2022 para acá se está intentando hacer esas 3 cosas que desde el punto de vista económico son imposibles. Okay, tú dijiste que
que para mantener el tipo de cambio fijo tienen que acudir a nuestras reservas. Exactamente. Esa es la forma para mantenerlo, consumir reservas. Entonces, Y ese consumo de reservas en este gobierno, ¿ustedes lo miran coherente, normal, natural o creen que estamos consumiendo más reservas de lo debido? Solo mire la tendencia de las reservas en el último año y medio. En los últimos 2 años. Empezamos allá por el orden de los 8.000 y pico. 8.600 millones de dólares. Estamos en 7.300 millones de dólares. Estamos debajo, inclusive de la meta del fondo, de los 5 meses de importaciones ya. Y vamos a seguir consumiendo reservas. Entonces, mire lo que va a pasar. Y no es que sea, esto solo simplemente es economía. Va a tener que conseguir los dólares de algún lado. Sí. ¿Por qué? Porque se le viene al gobierno compromisos de pago de deuda. Entonces, ¿cuál es la salida? Colocar bonos soberanos. Colocar bonos soberanos. Eso es lo que va a ocurrir. Allá por septiembre, ellos van a necesitar colocar endeudamiento para poder cubrir esos compromisos. A menos que el banco del BRICS te preste o a menos que le preste CAF, el una monto, cantidad grande de dinero, ¿no? Entre 600 y 800 millones de dólares. Por ahí debería de andar el fondo, ¿verdad? Sí. Más o menos, porque tienen cerca de 400 millones de dólares de compromiso de pago de deuda que tienen que cumplir. Eso va a impactar en las reservas. No van a cumplir con las metas de reservas del fondo. Miren, y si a esta altura, ante un problema real, que el único segmento que no lo admite en Honduras que existe es el sector público, es el gobierno. El problema que hay con los dólares para los no hondureños. es que no lo admitan. Espérame, no, solo déjame terminar la idea para que no es que no lo admitan. El tema es que hay un elemento, yo le voy a llamar moral, ¿verdad? Que es lo que el gobierno piensa que está bueno, ¿verdad? Que es parar las importaciones, que es tratar de restringir las importaciones de bienes que se consideran, y yo lo digo entre comillas, que se consideran inútiles o que se consideran un lujo. De lujo, correcto. Entonces, existe eso porque, como bien dice Roberto, y este es otro elemento que es clave, está el acuerdo con el fondo. Es que hay ciertas cosas que vos tenés que decidir, ¿me entendés? Porque todo tiene un costo. En economía, eso es la primera lección. En economía es que todo tiene un costo. No hay nada gratis. Entonces, si vos querés mantener el acuerdo con el fondo, tenés que hacer ciertos sacrificios y la única forma, en este caso, que no somos competitivos, que ya lo dije yo, que nuestras exportaciones están cayendo y que la inversión extranjera directa están cayendo y que sabemos que las remesas no son sostenibles, ¿verdad? Entonces la única forma es tratando de eliminar, de quitarnos a nosotros la costumbre, digamos, para el gobierno mala de estar consumiendo estas cositas, ¿verdad? Estas cositas, estos trajes que vienen, bueno, este es mandado a hacer, pero trajes que te compras o camisas que te compras que no son hechas aquí en Honduras, que probablemente, como bien dice Roberto, sería mejor que las hiciéramos aquí. El problema es que no las hacemos acá. El problema es que no las producimos acá. Entonces, ¿cómo incentivar a la economía del país para que empiece a generar cosas que te permitan visualizar a vos que es mejor comprarlas hechas aquí adentro y no traerlas de fuera, ¿no? Ahí vamos a otra área del programa y estamos creando las condiciones del sector público adecuados para estimular la inversión y crear todo ese producto que tú dices, con solo lo saber estamos que importando. Estamos negociando un acuerdo de libre comercio con China, ya te podés imaginar cuando le quitemos todas las restricciones a China para que nos envíen todo desde allá, ¿verdad? Complicado, don Renato. ¿Qué piensa el público, Luz? ¿Qué piensa el público? Aquí se nos vino un problema sencillamente por la incertidumbre de la gente. La tasa de política monetaria, Rebeca Santos y Rixi Moncada, aunque miraban cómo se manejaba la economía estadounidense, aunque muchos países elevaron la tasa de política monetaria, yo recuerdo muy bien esto, se plantaron y dijeron, no, aquí no, seguiremos como estamos. Entonces, eso provocó incertidumbre en la gente, comenzó a demandar dólares y a sacar los dólares. Y luego este problema que tenemos, que en este mall de La Laguna, yo he observado un sábado de estos que andaba haciendo una transacción bancaria, a 2 hondureños humildes pero trabajadores requiriendo con urgencia los dólares para poder importar insumos y producir en el país. Ahora, es una economía distorsionada. Yo me pregunto, ¿hacia dónde vamos? Si la gente tiene dificultades para proveerse de dólares y pagar a sus proveedores, y entonces esa empresa que necesita de insumos, primero pagando a los proveedores, ¿qué pasa con esa empresa?
Primero tiene que incurrir en mayores costos y al final los costos, dos opciones. O en el corto plazo sigue operando debajo del precio marginal que deberían de ofrecer y van en pérdidas, o lo que hacen es que trasladan esos costos a los usuarios finales, ¿verdad? Y entonces eso se traslada nuevamente en inflación, tasas de interés más altas. Roberto, no es para nada subjetiva la pregunta. No es para nada subjetiva. Dentro de la metodología mía para moderar el programa tengo que hacerles esta pregunta. Hipotética, pero bueno, si fueses en este momento el coordinador del gabinete económico, ¿qué harías ahora mismo para disipar esa incertidumbre? Yo hubiera tomado la decisión hace tiempo de subir la tasa de política monetaria. El problema que tenemos ahora es que la tasa de política monetaria el Banco Central no señaliza nada porque perdió credibilidad. Exacto. ¿Por qué? Porque cuando usted tiene los instrumentos, mire cómo funciona, cuando usted tiene los instrumentos de política monetaria, el instrumento de política monetaria sirve para dar certidumbre, para señalizar en el mercado. Pero cuando usted no lo utiliza de forma acorde, lo que pierde es credibilidad. Entonces, cuando usted realiza un movimiento a la tasa de política monetaria, automáticamente el mercado no le cree. Yo creo que la pregunta que hay que hacerse, Roberto, es ¿qué pasaría en términos de crecimiento económico? O sea, la pregunta para vos sería, ¿vos crees que realmente habría una caída importante en el crecimiento económico si subiéramos la tasa de política monetaria? Esa es la pregunta que hay que hacer, sí. Porque al final el mantener baja la tasa de política monetaria lo que ha provocado es una enorme incertidumbre en el mercado monetario, sí. Tanto en el mercado en lempiras como en el mercado en dólares. Entonces, ¿para qué la mantenés baja? Porque yo he escuchado a Rebeca. El argumento era que se iba a mantener es correcto. La inversión. Yo he escuchado a Rebeca diciendo, es que si subimos la tasa de política monetaria, estamos mandando una mala señal a los inversionistas porque entonces no van a querer invertir. Y yo siempre he dicho, yo he sostenido eso, ¿verdad? En lo personal, he sostenido que la tasa de política monetaria, no quiero utilizar el tecnicismo, no tiene mucho impacto en el crecimiento económico, los movimientos de la tasa de política, y sí tienen impacto en el mercado monetario. ¿Verdad? Miren, ¿saben quién viene para frente a frente en este momento? La presidenta del Banco Central. Muy bien. Sí, bueno, es mi primera vez que me ocurre esto, pero me gusta. Excelente. Es decir, me gusta esa rendición de cuentas. Me gusta esa rendición de cuentas. En este momento me está comunicando la producción. Fantástico. Sí, y viene con Joseito. Joselito, sí. Joselito, el apellido de Joselito. Ya lo hemos tenido aquí. Sí. Averiguámelo, por favor. Es el jefe, creo, internacional del banco, que es muy bueno. O sea, a ver, yo jamás he cuestionado. No, espérame, no justifiques nada. No, espérame, no justifiques nada. Lo que ha dicho él, las preguntas que yo he dicho, hay que sostenerlas. Y lo que uno quiere es, Joselito Vega uno quiere es conocer el pensamiento de ellos, ¿no? Claro. Sí, lo que uno quiere conocer es el pensamiento de ellos, porque sí tenemos un problema en este momento con los dólares. Renato, perdón, y me encanta que venga Rebeca y Joselito acá, porque al final aquí no se trata de que estemos nosotros dos, que tenemos más o menos un pensamiento igual, sino que se trata de debatir. Claro. Y yo creo que en ese debate nosotros podemos aprender mucho, Roberto y yo, porque estamos fuera, es evidente, ¿verdad? A mí Rebeca me ha invitado al banco y yo he estado con el equipo técnico del banco, con la gente de internacional, y ellos me han enseñado el por qué están tomando determinadas medidas. Yo, cuando salgo del banco, aprendo mucho, ¿verdad? Pero también yo les doy a ellos también las dudas que a mí se me generan por estas medidas que ellos están tomando, ¿verdad? O sea, yo creo que el debate es muy enriquecedor y es bueno, y además orienta mucho mejor al televidente, a la opinión pública, ¿verdad? Y creo que aquí van a salir cosas muy buenas, ¿no? Entonces, mira, es que a mí me tomó de sorpresa en este momento la producción, porque es la primera vez que me ocurre. Ya llevo como 23 años de frente a frente. Pero me ha encantado la decisión de Rebeca Santos. Correcto. Si estaba en la oficina, llama a Televicentro y dice, necesito ir a ese programa, necesito que me autoricen ahí con la Guardia de Seguridad para entrar. Formidable, bienvenida Rebeca Santos. Bienvenida. Así me gusta abordar las temáticas y así me gusta que actúen los funcionarios públicos también. Es correcto. Bueno, entonces, ¿cómo nos vamos a colocar? Roberto se va a ir a este lado para dejar aquí a los dos funcionarios del Banco Central y yo me voy a quedar en medio. O si quiere, sí, perfecto. Pausa y volvamos. No tengo problema. Gracias a todas las personas que han compartido su opinión, el tema del día en pantalla. ¿Y usted qué opina de nuestra economía? Comparta su opinión.
Redes Sociales es presentada por Óptica La Curazao. Haz tu propio verano y llévatelos con hasta un 50% de descuento. Aros desde 699 lempiras. Damos lectura a su opinión a través de nuestra cuenta de X. El expresidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, Eduardo Facusé, ha compartido un mensaje. Falta de producción nacional en base a competitividad, falta gobierno eficiente, falta apoyo a los sectores primarios y secundarios, que son los que generan riqueza y pluralizan. Comparte Eduardo Facusé, comparte esta estructura. Una estructura económica de Honduras está invertida, en vez de ser pirámide es cónica, y especifica los sectores primarios, secundarios y terciarios. Si me permitís, Lucecita, para que Julio, si nos hace el favor, Julio Raudales, de explicarnos esa gráfica que nos envía el expresidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés. A ver, me voy a poner aquí al lado de Luz. Es muy ilustrativo esto porque lo que señala es que en una economía estable, los sectores que generan más riqueza son los que deberían de ser más apoyados, o sea, los que deberían de estar en la base. Y aquí lo pueden ver los televidentes en el triángulo, ¿verdad? Que sectores como la manufactura, como el agro y la construcción, que son los que más trabajo generan y los que más riqueza podrían generar si se apoyaran, no están siendo, según este gráfico, apoyados. En este caso, mire, apenas un 13% para la parte de agricultura y construcción, un 28% para la parte de manufactura, y el 59% son los migrantes, ¿verdad? Sí. El 59%. Entonces, eso lo que hace es generar todavía más pobreza, y es muy importante porque genera también más desorden social, Renato, porque cuando los migrantes se van, dejan una familia, eso también ha sido muy estudiado por los sociólogos, y esa familia queda disgregada, y esa es la razón fundamental por la cual hay tanta delincuencia juvenil en el país. Vamos con otro mensaje, Luz. Un mensaje más. Javier Sánchez ha compartido: nuestra economía está bastante golpeada, débil y con mucha esperanza de mejorar, pero no podemos desconocer que la complicidad entre políticos y empresarios corruptos nos perjudica negativamente para debilitar la economía. Hoy está mejor que hace 3 años, ha compartido este televidente, Edgardo Mejía. La economía va de mal a peor, los precios de los productos están subiendo a cada rato, solo falta que suban a diario. El gobierno con decisiones que ahuyentan la inversión. Las reservas están desapareciendo a paraísos fiscales, cortesía de políticos y empresarios corruptos, ha compartido el televidente. Recuerde, usted también puede compartir su opinión. Solo permíteme, por favor. ¿Sí? Sale una gráfica ahí también. Ah, ok, sí. El comportamiento de las reservas internacionales. Sí. Descríbela, por favor, Roberto. No, en septiembre del 2021 teníamos aproximadamente 8.900 millones de dólares en reservas internacionales, y mire cómo han caído en el tiempo, ¿verdad? Han ido decreciendo. Actualmente esa gráfica no está actualizada, se encuentra en 7.300, es decir, hemos perdido aproximadamente 1.600 millones de dólares en la acumulación de reservas. Muchos le van a decir como que no, hemos pagado compromisos de deuda. Correcto. Está bien, han pagado compromisos de deuda, pero recuerda que la composición hay que ver la composición, ¿verdad? Nosotros tenemos entrada de remesas, ¿verdad? Divisas por el tema de exportaciones, salida por el tema de importaciones, y hay que ver cuánto de eso realmente fue salida de capital, ¿verdad? Ahora, un asunto importante ahí también, perdón, Roberto, es que Honduras nunca estaba en default, ¿verdad? No. Honduras siempre ha pagado sus compromisos de deuda. Ahora, hay que reconocer también que el servicio de la deuda está siendo creciente en los últimos años, sobre todo los compromisos de deuda externa, y yo lo dije muchas veces durante la administración pasada, no debían estarse endeudando en esos bonos soberanos, ¿verdad? Pero a mí me daba risa que cada vez que el gobierno le daban un bono soberano lo anunciaban casi como que daban feriado nacional. Solo permíteme, Julio, porque está llegando la presidenta del Banco Central de Honduras, doña Rebeca Santos. Cuidado. Sí. Se subió por la parte más difícil, pero me demuestra que hay capacidad. Por favor, no es... Dios mío. Venga. Buenos días, ¿cómo están? Venga, doña Rebeca. ¿Qué tal, doña Rebeca? Un placer. Mucho gusto. Hola, Rebeca. Hola, Julito, ¿cómo está? Muy bien. A ver, ¿aquí? Sí. Me gusta su decisión, de venir y aclarar o rebatir. Es muy importante. Es muy importante para construir una buena opinión pública. Bueno, pero usted también sabe perfectamente que nosotros siempre estamos muy abiertas a atenderlos. Atender a los medios de comunicación,
hubiera sido para mí un gusto que me hubiera invitado a este programa. Con tan connotados colegas en materia económica, estoy segura que el debate sería excelente. Bueno, pues ahora sí lo sé. Ahora, y no voy a abusar de su tiempo, ahora que sé que está dispuesta a debatir, no voy a abusar de su tiempo, la voy a invitar. Pero es que siempre lo he estado, Renato. Aquí hemos estado varias veces. Pero usted sabe que siempre hubo condiciones y yo los entiendo. Para explicar mejor me decían los temas económicos. Y yo siempre acepté que estuviera Rixi y estuviera aquí usted. no estuvo usted con José Luis Moncada, así que no, la última vez. No le tememos al debate. ¿Y sabe por qué no le tememos al debate? En principio, porque estamos completamente dedicados a nuestro trabajo que nos ha encomendado la presidenta al frente del Banco Central. Segundo, los compañeros me conocen. Soy una funcionaria muy responsable y asumo esa responsabilidad las 24 horas del día. Y en tercer lugar, yo le puedo decir al pueblo hondureño que estamos defendiendo sus intereses. Muy bien, excelente. Así que aquí tendremos un buen debate. Tendremos un buen debate. A Renato, Rebeca. Ajá. En realidad, ayer cuando me llamaron a mí, y creo que a Roberto también, porque hablamos los tres con Carlitos, nos invitaron para hablar del tema de Argentina. Sí. Entonces no era para hablar de esto, ¿verdad? No, pero es que mira, creo que al final fue muy interesante, mira, ¿no? Yo les explico todo. Es decir, ahí me disculpan el yo, pero un periodista que no revisa los periódicos del mundo, no sé qué clase de periodista es. Revisando ayer los medios argentinos, los medios afines con el gobierno y los opositores, miré que el titular mayúsculo que había era una declaración de Milei. Numerazos, dice Milei. Y me llamó la atención. ¿Y por qué está diciendo Milei numerazos? Porque la inflación en febrero fue de 12%, aunque la interanual anda en 216%. Pero para él, tener en febrero una inflación de 12% fue algo impactante y dijo, y ya verán que la tendré en un dígito dentro de 6 meses. Entonces me llamó la atención ese titular y además, yo soy uno de los tantos hondureños que seguimos la evolución o la involución en Argentina. Estamos a la expectativa si eso revienta para bien para el pueblo de Argentina, un pueblo que merece ser potencia mundial, total. O termina de acabar Argentina, Milei. Entonces por eso que los invitamos a ustedes ayer. Mira, ahí en el caso de Argentina sí vale la pena la famosa frase de Trump, la famosa MAGA, ¿verdad? Make Argentina great again, ¿verdad? Y entonces me encuentro en la noche unas declaraciones del presidente Evan Provi, de Edwin Araque, que dice que para crear certidumbre con esto de los dólares, deberían hacer algo adicional ustedes, que él no lo dice por respeto al gabinete económico y a la presidenta del Banco Central. Entonces, por eso es que ocurrió esto. Pero qué bien que esté, no perdamos tiempo. Vamos a la pausa y enseguida, doña Rebeca Santos, presidente del Banco Central de Honduras, los economistas Julio César Raudales y Roberto Lagos aquí en Frente a Frente. Continuamos dando lectura a su opinión a través de la cuenta en X. Comparten, ni siquiera producir es rentable en Honduras, según los mismos productores. Imagínense que René Bendaña prefiere trasladar su producción a El Salvador, porque aquí ni siquiera el productor de alimentos les importa. Ellos están enfrascados en parecerse a Venezuela. Héctor comparte una economía golpeada por gobiernos nefastos anteriores. Se están implementando mecanismos para revitalizarle este año con la inversión que hará el gobierno. Se proyecta un mejoramiento. Gabriel Suazo comparte, nuestra economía es malísima, pues todo lo resuelven aumentando los impuestos y la tasa cambiaria, pero la estabilidad económica de la población es a la baja. Las empresas pequeñas deben estar en una lotería prácticamente para conseguir dólares. Y las importaciones se vuelven difíciles. Han compartido los televidentes. Continúe compartiendo su opinión. Redes Sociales fue presentada por Óptica La Curazao. Haz tu propio verano y llévatelos con hasta un 50% de descuento. Aros desde 699 lempiras. Bueno, con la presencia ya de la presidenta del Banco Central de Honduras, Rebeca Santos, comenzamos. Aquí el debate que teníamos era por los dólares, porque la gente se sigue quejando que no puede obtener los dólares que requiere para pagar proveedores y poner a producir sus empresas. Ese es el punto. Y ellos argumentaban que usted, para controlar las importaciones, pues ha tenido que utilizar esta política restrictiva. ¿Lo resumí bien? ¿O faltó algún otro elemento? No, creo que lo resumí bien. Muy bien.
Entonces, ese era el punto en que estábamos cuando me anunció la producción que usted venía para acá. Bueno, gracias nuevamente entonces por permitirme llegar aquí a la brevedad de la distancia a este tan proyectado programa a nivel nacional para hablar precisamente de temas que son torales, como es el tema de la economía. Cuando nosotros entramos al gobierno en el 2022, nos encontramos fuertes presiones en el mercado cambiario, en el mercado de divisas. ¿Por qué? En el 2021 el mercado cambiario fue liberalizado, pasó en un 100% a manos del sistema financiero. Esa fue la realidad que nosotros encontramos. En ese contexto de un mercado abierto, se creó la ficción de que en Honduras los dólares eran abundantes y que en consecuencia una empresa o una persona natural podía ir a todos los bancos del sistema, tanto como le permitieran sus recursos financieros, a demandar dólares por cantidades superiores al $1.000.000, tanto las personas naturales como las personas jurídicas. Eso estaba planteado. ¿Y qué es lo que pasa? Bajo cualquier mecanismo, los recursos, los flujos de divisa que recibe la economía no son ilimitados. Ustedes lo saben perfectamente. Quienes manejamos las cifras macroeconómicas sabemos de dónde vienen las divisas. Las divisas vienen de las exportaciones. Honduras sigue dependiendo básicamente de sus productos tradicionales, como son el café, el banano, la palma africana, el camarón, el azúcar, la maquila, las remesas, que se han vuelto un factor clave para la dinámica económica. ¿Pero a expensas de qué? A expensas de esos cientos de miles de hondureños y hondureñas que viven en el exterior, que venden su fuerza laboral en el exterior y que envían esos flujos de divisas a la economía. Y también hay un tercer elemento, ¿de dónde provienen divisas? Del endeudamiento público. Totalmente. Del endeudamiento público. Y todos sabemos lo que significa endeudarse, porque después hay que pagar. Y eso precisamente, y los compañeros lo saben perfectamente, es lo que ha ocurrido. Los 4 años de la administración de la presidenta Xiomara Castro son de los años más duros en términos de servicio de deuda. El año pasado pagamos arriba de $1.000 millones en servicio de deuda. Y este año van a ser cifras superiores a los $1.000 millones. Hoy se pagan $200 millones correspondientes a la tercera cuota del bono soberano del 2017. $200 millones van a salir hoy de las reservas para hacerle frente al servicio de la deuda. De enero a la fecha, también a esos 200 millones hay que sumarle 117 millones. Solo por servicio de deuda, usted tiene en estos primeros 2 meses y medio del año casi 350 millones de dólares. ¿De dónde salen esos dólares? Salen de las reservas. Aparte de eso, el mercado cambiario ha recibido 3.300 millones aproximadamente de enero a la fecha en flujos de divisas a través de la subasta, de los cuales el Banco Central, también de las reservas, para apoyar ese mercado cambiario, ha puesto 175 millones de dólares. Estos imbalances se producen porque precisamente se crea una ficción que no existe. Si nosotros no producimos más, nosotros no vamos a tener más flujos de divisas. Y yo quisiera recordar la entrevista que le hicieron al presidente de la IVA, el connotado banquero Manuel Venancio Bueso. Él dijo, bajo cualquier mecanismo, tanto el mercado intercambiario como la subasta, los flujos de divisa van a ser los mismos. Y le voy a decir algo que tal vez no hemos sido lo suficientemente contundentes para informarlo a la ciudadanía hondureña. En principio, nosotros estuvimos operando bajo el mecanismo de mercado liberado de divisas durante aproximadamente 15 meses, ya estando la presidenta Xiomara Castro al frente del Ejecutivo. ¿Por qué retomamos la subasta? Creo que es importante que el público lo sepa por qué retomamos la subasta.
Retomamos la subasta porque precisamente se estaban dando presiones sobre el tipo de cambio, presiones especulativas. Habían bancos que estaban ofreciendo la divisa a un precio mayor al que establece el Banco Central. O sea, nuestra moneda ha estado en permanente presión porque hay sectores interesados en que el empira se devalúe. ¿Qué sostiene el tipo de cambio de una economía? En buena medida lo sostiene su dinámica económica, la fortaleza de su economía, que ha sido una de las principales preocupaciones de la presidenta Xiomara Castro. Y por eso hemos aplicado políticas contracíclicas que muchos de ustedes han criticado. Han criticado la TPM. Y le voy a decir algo, Roberto. La TPM se baja... Tasa de política monetaria. La tasa de política monetaria se baja con el cierre de la economía, con la pandemia, con el COVID. Perfecto. Se baja al 3. Y usted puede ver las estadísticas y decirme si los bancos tomaron como referencia la TPM. Porque la TPM la tomaron como referencia. No la tomaron. No la tomaron. Mantuvieron al mínimo la tasa pasiva y mantuvieron altas las tasas activas. Entonces, lo importante es que un banco central pueda hacer uso de cualquiera de sus instrumentos. Yo no estoy casada con un instrumento que se llama tasa de política monetaria. Hay varios instrumentos que se pueden utilizar. Lo importante es en el conjunto de esa política, asegurarnos que nuestra economía pueda tener una dinámica de crecimiento positiva, robusta, resiliente. Y aquí yo no me estoy inventando nada. El 2022 fue un año de tremendas presiones, crisis tras crisis a nivel internacional. Por supuesto que una economía tan vulnerable como la hondureña, claro que se vio afectada con las presiones inflacionarias, sobre todo la inflación que viene de fuera. No obstante, en este momento ya estamos dentro del rango superior, del rango de inflación. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Fíjense que en el 2022, con respecto al 2021, fue un año de ganancias muy importantes para el sistema financiero nacional. Un 22% crecieron las utilidades del sistema financiero en el 2022 con respecto al 2021. En el 2023, con respecto al 2022, crecieron arriba de un 17%. Y como me dicen a mí varios banqueros, si nos está yendo bien a los bancos, que es el principal sector, el sector financiero es el principal sector que contribuye a la dinámica económica que tenemos nosotros. Pero genera apoyo a los sectores que generan producción y generan empleo. Sí, pero entonces, cuando el mayor peso de la economía usted lo tiene en la intermediación financiera, eso no genera como nos dicen muchos banqueros, si nos está yendo bien a nosotros, es porque les está yendo bien también a nuestros clientes. Yo, y me precio de decirlo, soy la primera presidenta del Banco Central que ha bajado a la economía de a pie, que visita la economía de a pie, más allá de las estadísticas que registra el Banco Central. Periódicamente me he tomado con mucha responsabilidad eso, porque la presidenta precisamente es una presidenta que entiende que la dinámica económica debe de irradiar para todos un poco, no para ciertos sectores privilegiados. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Y eso también me interesa que lo sepa el pueblo hondureño. Hay una presión enorme porque nosotros movamos el tipo de cambio. Es una presión que viene desde el Fondo Monetario Internacional y dentro de algunos sectores económicos que consideran que eso les va a beneficiar. Y por el lado del Fondo Monetario consideran que eso va a lograr un equilibrio de la oferta y demanda. Eso, desde mi perspectiva, no es posible. ¿Y sabe por qué no es posible? Porque hay sectores que tienen toda la cantidad de recursos para comprar los dólares que quieran.
¿A quiénes estaríamos nosotros afectando con una devaluación? Presidenta, básicamente, que ahí tengo un tema de concepto distinto al suyo. Le voy a decir algo. En primer lugar, la tasa de política monetaria, su incentivo era generar inversión. Generó inversión, no lo generó. ¿Sabe por qué? Y esto no la estoy culpando a usted, yo estoy hablando de decisiones de política económica. ¿Por qué? Por el mensaje incorrecto de funcionarios de gobierno. No hacen que el mecanismo de tasa de política monetaria tenga el efecto en inversión. Entonces, usted no generó inversión. Dígame si logró un mayor crecimiento manteniendo la tasa de política monetaria, ahora a posteriori. No, se mantuvo en el histórico, entre 3, 5 y 4. Eso como primer punto. Segundo punto, porque yo la dejé participar y creo que usted me vino a explicar sus puntos, su razonamiento, los cuales yo respeto mucho, pero yo tengo una visión totalmente distinta a su opinión económica de racionalidad económica. No hay problema. Otro punto. Yo estoy, como dicen, viendo la economía de a pie. Usted la mira como analista. No, yo miro la economía de a pie. ¿Sabe por qué? Porque me parece antes bien, no hay de vivir en los Estados Unidos, yo estuve en la economía de a pie. O sea, usted no... Trabajando en el gobierno. Sí. Si ese es el argumento. Bueno, a mí no me puede acusar de que no veo la economía de a pie, Rebeca, porque... O sea... Ahora, no, perdón. Pero vayámonos al natural de esto, vayámonos al natural. Sí, no, ella me atacó, usted también No. Hay disensos, pero no hay ataques. Vamos a ver. Está bien. Entonces, el segundo punto, con respecto al tipo de cambio. Vamos a ver. Le voy a hacer una pregunta y esa es de economía. ¿Qué pasa cuando usted mantiene el tipo de cambio bajo? Yo no le estoy diciendo que devalúe, pero ¿qué ocurre cuando usted mantiene? ¿Cuál es el incentivo? El incentivo es importar más. Eso le requiere más demanda de dólares a usted en la economía. Ese es otro mecanismo. A menos que usted me presente y me diga, por este mecanismo de acá, ¿verdad? Y yo siento que eso es algo que le está faltando al Banco Central. Nosotros estamos cuidando nuestras reservas, pero por este otro mecanismo, porque usted tiene que recordar que básicamente cuando usted aplica una política pública hay efectos múltiples que dominan, no es un solo efecto. Entonces, usted me está hablando del efecto que usted considera, pero no me habla del efecto de que el tipo de cambio está abajo, entonces eso presiona aún más las importaciones, porque el dólar es más barato para los hondureños, entonces presiona aún más las importaciones. Entonces, ¿qué se ha realizado por parte del gobierno para promover más la producción? Correcto. Para poder tener, como decimos en economía, bienes sustitutos a los que importamos, ¿verdad? Entonces, esa es la pregunta. Usted se encarga de la parte de estabilidad macroeconómica, yo lo entiendo. Yo a usted no la voy a venir a juzgar por el tema de generar las iniciativas desde el punto de vista de crecimiento económico. Esa es una perspectiva totalmente distinta. Segundo punto, usted me habla un poco de la banca, pero yo no he visto ninguna reforma con respecto a eficiencia del sistema financiero. Si ustedes me están diciendo, y si usted me está diciendo que se bajó la tasa de política monetaria, y me está diciendo que los bancos mantuvieron las tasas altas, eso significa que allí, precisamente en ese punto, se puede realizar una reforma para mejorar la competencia y la eficiencia del sistema financiero. ¿Por qué? Porque usted me está diciendo que la tasa de política monetaria no se transmite a la banca. O sea, usted me lo acaba de aceptar, de que la tasa de política monetaria no se transmite. Entonces, ¿cómo fortalecemos los instrumentos del Banco Central para que sean creíbles? Yo no estoy diciendo que son creíbles por su culpa. No, esto es una debilidad histórica, estructural del Banco Central. Sí. Porque cuando toman mi crítica, muchas veces creen que es que yo ataco el gobierno. No, yo estoy viendo el horizonte de los últimos 10 años, en el cual, básicamente, la tasa de política monetaria no se transmite a la banca, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la reforma? Pero qué bueno que ahora le esté poniendo contexto temporal. Yo siempre le he puesto. Ha estado viniendo. Pienso que en términos generales, los distintos analistas, diciendo esta administración no mueve la tasa de política monetaria. Y nosotros hemos venido diciendo, estamos actuando bajo el criterio de que nuestra economía, para no sacrificar sus niveles de crecimiento, necesita aplicar políticas contracíclicas. Estamos viendo las presiones externas que estamos viviendo. Aún así, usted me dice, Honduras no crece más de su potencial. Yo le voy a decir cuál es el pronóstico del Fondo Monetario. Íbamos a crecer a menos de 3. A menos de 3, ¿por qué? Porque íbamos precisamente a ir por una línea de mayor restricción.
cosa que no hemos hecho y cosa que nos está garantizando ya en este momento, hecho la lectura del cierre del 2023, un crecimiento cercano al 3,6. Eso para nosotros en ese concierto internacional es un crecimiento importante, porque yo le voy a decir algo, aquí también hay una ficción de que por qué Honduras no crece más. Honduras va a crecer más cuando pueda precisamente tener mayor capacidad instalada en su aparato productivo que le permita crecer más, definitivamente. Pero le hago una pregunta, ¿y usted cree que con las condiciones, con los mensajes que envían muchos de los funcionarios, no le estoy hablando de usted cree que la gente va a invertir en el país? ¿Qué mensajes? ¿Qué mensajes? No, bueno, mire, yo creo, perdón por intervenir, yo escuché muy atentamente lo que decía Rebeca y eso corrobora lo que yo dije al comienzo, que Rebeca actúa con buenas intenciones, ¿verdad? Eso nadie lo puede discutir. El problema acá, Rebeca, es cuáles son los resultados de esas medidas que se han tomado y qué es lo que en la realidad se está viendo. Nosotros acá, antes de que usted viniera, decíamos que uno de los grandes problemas que hay en el país en este momento es que el sector productivo, y usted lo mencionó, el sector productivo no está permitiéndole al país generarse los dólares que necesita para hacer importaciones. Entonces, de ahí es de donde resulta el hecho de que como Banco Central ustedes lo que están tratando es de generar condiciones para que las importaciones caigan, para que eso que se puede considerar como bienes de lujo, bienes que no necesitamos, dejemos de comprarlos y tratemos de pasar. Pero eso no lo vamos a lograr, y Roberto ilustraba muy bien eso antes de que usted viniera. Eso es como cuando usted tiene a una persona enferma de cáncer y quiere curarle el dolor dándole pastillas, ¿verdad? Y no está atacando los elementos fundamentales de su enfermedad. Entonces, yo pienso que el Banco Central está haciendo lo que debe en el sentido de tratar de generar esas curas temporales que no van al meollo del problema. Entonces, creo que Renato comenzó muy bien diciendo algo. Puso a Edwin Araque, que es el gerente del banco que debería incentivar la producción aquí en el país. ¿Cómo curamos el problema? ¿Cómo atacamos ese cáncer que no nos está dejando exportar? A través de la generación de mecanismos que permitan que la gente pueda tener acceso a su productividad, pueda tener más facilidades para su productividad, y eso es lo que no estamos viendo. Entonces, Renato hizo una pregunta. ¿Está Edwin Araque en el gabinete económico? Es muy interesante, porque él habló, y yo lo mencioné, él habló como que fuera uno de nosotros, ¿verdad? Lo que Edwin dijo fue lo que diríamos cualquiera de nosotros que estamos afuera, ¿verdad? Entonces, es muy triste, pero hay que decirlo, darnos cuenta de que lo que hay es una descoordinación, y eso es lo que decía Roberto en este momento, yo lo quiero traducir. Hay problemas con lo que tienen que hacer los demás, y me parece que ahí es un tema de coordinación, repito, de hablarse y de generar políticas que permitan que entre todos puedan mejorar, porque usted está haciendo su trabajo y yo no la critico por eso, con lo que puede, ¿verdad? Yo no lo haría, o sea, si yo fuera el presidente del Banco Central, que no quiero serlo nunca, yo creo que haría cosas totalmente distintas a las que se han estado haciendo, no porque crea que lo que se está haciendo está malo, sino porque está claro que después de casi un año de haber eliminado el sistema de acceso a divisas anterior, el problema se ha acrecentado. Exactamente, el problema en vez de disminuir, más bien se ha acrecentado. Y creo que es importante, Rebeca, y yo en nombre de mis colegas economistas, creo que podría hablar por ellos, de los que estudiamos economía, pero sobre todo en nombre de la gente, le pido que reconozcan que sí hay un problema de divisas en el país. Me parece que es importante que lo reconozcan, ¿verdad? Y que busquen soluciones adecuadas a ese problema, porque mantener la TPM en el nivel en que lo están haciendo ahorita es evidente que no les está dando resultados. Julio, solo termino con eso. Las tasas ya se ajustaron, es que seguimos hablando, Rebeca, hablando en un sentido que yo siento que es bastante técnico y es bueno como punto de referencia,
pero ¿qué nos está diciendo ya la realidad? Las tasas en promedio y las tasas activas Rebeca, le voy a decir, promedio un 11. Le voy a decir lo que yo veo, perdón, y con esto termino. Le voy a decir lo que yo veo. Con la información, porque a mí me gusta mucho estudiar esto. Mire, hay un 17% de requerimientos de divisas que se hacen diariamente al Banco Central en promedio, que ustedes lo rechazan por elementos administrativos. Eso es lo que me dice a mí la gente que está trabajando, que vive de estas importaciones, ¿verdad? De las importaciones, que necesita los dólares para poder trabajar. Ustedes lo rechazan por temas administrativos muchas veces improcedentes, ¿verdad? O sea, simplemente los rechazan. Y luego, perdón. No, solo contésteme una cosa. ¿Usted puede asegurar que son improcedentes? Bueno, a mí me han enseñado... los ha tenido a la vista. Rebeca, ¿de qué se trata? Miren, no los traje porque como veníamos a hablar de otra cosa, pero a mí me han mostrado esas, me las han mandado, mira por lo que me rechazan. Entonces, 17%, y aparte de eso, están asignando 30% de la... A ver, yo que estudio más micro que macro, ¿verdad? A mí me gusta más la micro que la macro. Yo le digo una cosa, los seres humanos funcionamos con incentivos. Eso es lo que aprendemos en micro, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa cuando ustedes solo le asignan el 30% de lo que pide a cada persona? Que al día siguiente llega con el triple, ¿verdad? A pedir el triple, y eso hace que la demanda se infle fuertemente, ¿verdad? Entonces, a ver, lo que yo le quiero decir es que está claro que los mecanismos que ustedes están ejerciendo en el Banco Central no están dando resultados, y creo que es importante entonces que cambiemos, que veamos de qué otra forma podemos. Roberto acá al comienzo del programa habló de un esquema de asignación escalonada. Estratificado. Tendría que entenderlo yo mejor, lo que él está proponiendo, pero yo creo que es importante que sí entendamos que hay un problema de divisas en este momento en el país. Sí. El que no querer verlo es realmente ser negacionista. Yo conozco a muchas personas negacionistas. Aquí veníamos a hablar de Milei, y yo pienso que Milei es un negacionista, ¿verdad? Cuando lo escuché, ese famoso discurso que dio allá en Davos, cuando yo lo escuché, yo más bien me decepcioné, es más de él todavía, ¿verdad? Cuando dijo que las fallas de mercado no existen. Oye, eso es un negacionismo, creer que el mercado es Dios y que es perfecto. No, hombre, si el mercado tiene fallas también, ¿verdad? Entonces hay que empezar por reconocer cuando uno está fallando. Entonces, mire... por ejemplo, algo que genera incertidumbre en los mercados, y se lo digo así. Vamos a ver. Está bien, tuvimos a la ministra Moncada, ella decidió empezar su carrera presidencial, está bien, perfecto. Ahora tenemos al ministro Marlon Ochoa, pero ahora es que el ministro Marlon Ochoa hace 8 meses está aplicando. Eso no es un buen mensaje. Bueno, quisiera referirme a los elementos que ha puesto sobre la mesa Julio. Julio, nosotros mejor que nadie sabemos, ¿verdad?, que tenemos una situación en la cual los flujos de divisas que genera la economía, pues no son tan ilimitados como para poder atender el 100% de la demanda que se da. Pero por eso comencé yo diciendo de dónde vienen y se inician estos imbalances. Hay una ficción que se genera cuando se liberaliza el mercado y se dice que ustedes, una empresa, todos, podemos ir a todos los bancos que nosotros queramos a comprar mínimo 1 millón en cada banco, sea persona natural o sea persona jurídica. O sea, ¿de qué proyecciones nosotros partimos? Cuando hemos analizado esto en el Banco Central me dicen, es que habían excelentes niveles de reservas internacionales. Y les digo yo, ¿y de dónde se generaron esos excelentes niveles de reservas internacionales? De los créditos. Con el cierre de la economía ingresaron en un año más de 2.000 millones de dólares, solo por financiamientos externos. Pero yo le pregunto, ¿es sostenible una política cambiaria basada en endeudamiento público? O sea, no es sostenible. Es sostenible una política cambiaria que se base en las capacidades reales de una economía que puede producir más. El año pasado hubo una dinámica menos activa, menos positiva en el sector de maquila. Eso afectó. Este año
en estos primeros meses, las exportaciones de café nos están dejando 140 millones de dólares menos que los primeros 2 meses del año pasado. En el mes de enero recibimos 21 millones de dólares menos en remesas que en enero del año pasado. Por supuesto, entonces, que hay flujos menores. La maquila se está recuperando, esa es una buena noticia. El sector agrícola se ha venido recuperando con las políticas que ha impulsado la presidenta y la excelente ministra de Agricultura que tenemos. Usted sabe que veníamos de tasas negativas, ahora mínimamente va. El año pasado tuvimos de las mejores producciones de granos básicos y eso es uno de los principales elementos que nos ha contribuido a mermar los niveles inflacionarios que hemos tenido alimentos. Ahora, para nadie es desconocido que esta economía es básicamente importadora. Entonces, como es básicamente importadora, es claro entonces que estimular más la demanda de divisa nos iba a generar estos imbalances que el banco arrastró ahora que implementa la subasta. Yo no puedo dar nombres aquí al público, pero quisiera dar muchos elementos en el sentido de que empresarios, cuando estaba en el sistema anterior, empresarios, presidentes de cámaras gremiales, nos dijeron el Banco Central debe de retornar a la subasta de divisas, porque aquí lo que se está dando es un acaparamiento de la divisa en pocas manos, en pocas empresas. Cuando nosotros empezamos a revisar las estadísticas de venta de divisas, nos damos cuenta que la divisa estaba básicamente concentrada en no más de 25 empresas. Imagínense, entonces, empresas que podían recibieron, mejor dicho, más de 200 millones de dólares en el 2022 versus otras que no estaban recibiendo los flujos. Por supuesto que ahí se van dando unos imbalances. La otra ficción que se generó es que los bancos son iguales. Nuestro sistema financiero es variado. Hay bancos que generan divisas y hay bancos que no las generan. Y además hay bancos que presionan un esquema de negocios, sobre todo el negocio tarjetero, que también genera la ficción de que con una tarjeta de crédito yo tengo acceso ilimitado a dólares. Inclusive hay bancos que han propiciado, han fomentado esa demanda dolarizada. Y eso nosotros lo hemos monitoreado y la comisión ha tomado medidas también para el tema del arbitraje. Entonces, aquí estamos hablando de algo que es esencial, la lectura que nosotros hacemos de una economía. Es una ficción, como le digo, de que aquí se generen divisas de manera ilimitada. Es una ficción que todos los bancos además iban a ser colaborativos en el sentido de que los bancos que generaban superavitarios en generación de divisa iban a venir con buena fe a poner la divisa sobrante en el mercado interbancario para que la compraran los bancos deficitarios de divisas. Eso no ocurrió. ¿Qué es lo que ocurrió? Los bancos superavitarios comenzaron a capturar los clientes de los otros. Entonces, ¿para a capturar los clientes para pero precisamente... hay un problema de regulación. No, hay un problema de regulación. No es un tema de regulación. Claro que es un problema de regulación. Porque usted puede escoger, usted puede ir al banco que usted quiera. No, vamos a ver. Definitivamente. Yo ahí tengo una diferencia. Entonces, si usted dice enorme. Que la divisa la puede adquirir, por supuesto que la va a adquirir el que más tiene. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la subasta? Dicen, la subasta solo me asigna el 30%. Ayer se asignó el 52%. Ayer. ¿Por qué? Porque la con subasta, el sistema que usted tiene, me dicen, o sea, el mensaje era siempre que ustedes querían democratizar, pero se están llevando de encuentro a la población. Nada. Claro que sí, claro que sí. O sea, usted platica con la población, con la gente. Dígame. Usted viene y encuentra que no tienen acceso a dólares. Y usted les preguntaba si esa gente recibían.
presidentes de cámaras empresariales nos dijeron, pero ese es un yo tema no de puedo obtener. ¿Por qué no aplicaron la regulación? Porque no, pareciera. El mercado era libre. Estamos hablando de antes de abril del 2023. Pero por eso hay órganos reguladores. Sí. Esa es la parte que no entiendo. O sea, usted me está diciendo, tenemos estos problemas con estos bancos. ¿Y el regulador? O sea, para eso entra el regulador. Perdón, Rebeca, con todo respeto. Después va a decir que una economía de libre mercado no debe tener excesos de regulaciones, ¿verdad? Que también es otra cosa que lo dicen. Mire, yo lo que creo es, te repito, que seguimos sin aceptar que hay un problema. Claro que hay, eso nadie lo duda. Busquemos otras alternativas. Eso es lo que estamos tratando de transmitir. ¿De qué forma podemos hacer que esto funcione? Mire, ya le mencioné el tema y qué bueno que usted pues, dio su explicación sobre el problema y qué bueno que ayer se asignaron el 52%. Le voy a decir, la subasta de divisas funcionó muy bien hasta el 2017 porque yo sé que cuando comenzó, porque el otro día Hugo me reclamó que yo le dije que siempre había funcionado con el 100% y Hugo me dijo, no es cierto, cuando yo estaba en el banco no funcionaba con el 100%. Y es cierto porque había problemas de divisas en ese momento, ¿verdad? En aquel momento sí había problemas de divisas, ¿verdad? En tiempos del doctor Reina. Luego, cuando se implantó, que es uno de los legados de Hugo, y eso yo lo reconozco, ¿verdad? El tema de la SAPDI, del Sistema de Adjudicación Pública de Divisas, poco a poco se fue mejorando y durante muchos años, creo que 20 años más o menos, el sistema funcionó muy bien. Se entregaba el 100% de las divisas que se demandaban. La pregunta es por qué ahora ya no, porque fíjese que usted, perdón, usted menciona como un gran logro que se haya asignado el 52%. ¿no? Sí, lo que debería asignarse es el 100%. Yo acepto que soy más proclive a lo que se había logrado antes, ¿verdad? Personalmente, yo creo que el sistema estaba funcionando bien cuando estaba liberalizado, que era mejor. Con todos los problemas que se podían arreglar y que había que arreglarlo. Aunque fueran 20 empresas las que se quedaran con toda la divisa. Perdón, Rebeca. Es que lo que te está diciendo ya es que alguna gente estaba acaparando esos dólares. No, está bien, pero son... Repito, y eso es lo que estamos diciendo nosotros, hay un problema de regulación ahí que hay que arreglarlo, ¿verdad? Entonces ahora, hay que intervenir el mercado, ahora, ¿verdad? Rebeca, vamos a ver. Mire, el otro tema, y qué bueno que usted mencionó la palabra arbitraje. La palabra arbitraje también es un tecnicismo económico, pero a ver si lo puedo explicar. El arbitraje se da cuando se toma una medida y entonces la gente busca de otra forma arreglar su problema. ¿Qué es lo que está sucediendo ahora, Rebeca? Y también yo tengo información, tengo datos acá. Hay muchos empresarios hondureños que a la falta de dólares lo que están haciendo es financiándose con El Salvador y con Guatemala. Guatemala y El Salvador están ahora financiando al sistema productivo hondureño. Con sus dólares están haciendo arbitraje. Le voy a decir algo que tal vez usted no lo sabe. Es probable, casi hay un montón de cosas bancos que yo no sé. están haciendo inversiones en el exterior con divisas hondureñas. Hay empresas que están haciendo inversiones en el exterior con divisas hondureñas. Y aquí se nos acaba de incorporar a nosotros alguien que es fundamental en este tema de por qué una subasta de aquel tiempo es diferente cualitativamente a una subasta de este tiempo, que es el licenciado Joselito Vega, que tiene 30 años de trabajar en el Banco Central y que conoce la subasta de aquellos tiempos y la subasta de estos tiempos. Entonces me parece que es fundamental porque escucharlo, ya lo vamos a escuchar. Que nosotros por tecnicismos administrativos le rechazamos posturas que llevan las personas. Solo cierro diciéndole una cosa, mire, y bienvenido Joselito, ¿verdad? El tema fundamental acá es aceptar que hay un problema de divisas y que hay que resolverlo, ¿verdad? En el país y que no tiene que ver con la cantidad de divisas que hay en las reservas internacionales porque sabemos que hay reservas internacionales en el banco, que no provienen de donde deberían y eso qué bueno que usted lo mencionó también, que hay que saber de dónde vienen porque la mayoría vienen sabemos, ya, ¿verdad? De las remesas y no de las exportaciones, ¿verdad? Eso hay que saberlo. Ahora, solo una pregunta, cierro con una pregunta también, no sé si el Fondo Monetario hizo el desembolso conforme al calendario. Nada más el desembolso a la firma, todavía está pendiente. ¿No había el 1 de marzo? Es la primera revisión, no. Y un punto final. Yo miro que la presidenta siempre me dice, entonces hay que intervenir en el mercado. Yo creo que usted tiene una mala impresión
o que yo pertenezco a ser un economista de mercado por el comentario que hace constantemente. Para mí lo que prima es la racionalidad económica. Es decir, si el mercado opera bien, no hay que intervenirlo. En el momento que hay desperfecciones de mercado, ¿verdad?, tiene que entrar el regulador. Así, por lo menos esa es mi manera en la que yo vivo la economía. Es decir, lo que me estás diciendo es que cuando ella afirma que un grupito de empresarios estaban acaparando los dólares, para ti en ese momento debió intervenir la Comisión Nacional de Banca y Seguros. El regulador no es el Banco Central. Aunque en el tema... El regulador es la Comisión de Banco y Seguro. Entonces mi pregunta es esa, ¿para qué tenemos regulador entonces? Porque hasta un edificio bien bonito se están construyendo ahora. ¿En qué momento se origina el problema? Para que ellos hayan cambiado el sistema. Cuando ven que están acaparando los dólares, entiendo. Se está monopolizando. Me gustaría que Joselito, buen día, un gusto saludarlo. Pero después de la pausa. Después de la pausa. Sí, después de la pausa. Damos lectura a su opinión. Dania Navas comparte: la economía de a pie pensado en un dinamismo centavero, así no se saca adelante a un país. El problema es que los hondureños nos sentimos solos. Se sustentan nuestros hogares a punta de propio esfuerzo. Es difícil, es una economía de subsistencia, no se ve que avance y distribuciones. Efraín Faras comparte: economía en estado crítico. El indicador de riesgo país en 3.54, que se encuentra arriba de Latinoamérica y global. La baja competitividad afectará la inversión extranjera debido a alta incertidumbre. Indicadores socioeconómicos en aumento, desempleo, pobreza y migración. Comparten los televidentes. Continúe compartiendo su opinión. Está el ministro de Finanzas, Marlon Ochoa, en el teléfono, pero antes que intervenga Joselito Vega, me está enviando Santiago Herrera una encuesta que el mes pasado hizo el Consejo Hondureño de la Empresa Privada entre 368 empresarios de todo el país. Por favor, producción. Y la verdad que yo hasta ahora estoy viendo esta encuesta, contexto, la metodología. La encuesta implementada recabó más de 358 respuestas de empresarios de diversos tamaños a lo largo de los 18 departamentos del país entre el 9 de febrero y el 16 de febrero de 2024. El rubro de actividades económicas que se reflejan en esta encuesta. Porque no nos permite también, porque nosotros también tenemos algún análisis sobre los datos. Ya vamos. ¿Verdad, José? El tamaño de las empresas, y dice, el 98.04% de las empresas encuestadas reportan haber tenido dificultades para obtener dólares necesarios para realizar operaciones comerciales. Y aquí viene desglosado el requerimiento de dólares para las empresas, que 8 de cada 10 empresas reportan retrasos en los pagos a proveedores extranjeros, que 5 de cada 10 empresas reportan aumento en sus costos financieros por participar en varias subastas para obtener dólares. Y los comentarios de algunos empresarios son los siguientes: créditos suspendidos de parte de nuestros proveedores extranjeros, cargas bloqueadas y detenidas, desconfianza de los reaseguradores acerca del estatus del país, piensan problemas como Venezuela o Argentina, intereses por pagos tardíos de préstamos en dólares en el exterior. Y luego dicen sobre el aumento de costos derivados de la dificultad en la adquisición de dólares, que el 40% de las empresas reporta que debido a la situación actual ha aumentado sus costos entre 5 y 25% el último año, y que el 8.18% reporta que sus costos han aumentado más de un 25% en el último año. Y esta pregunta, mire qué interesante: ¿qué ha motivado su demanda de dólares? Aumento del precio de bienes y servicios extranjeros, 42.7%. Previsión futura por la dificultad para obtener dólares, 23.8%. Aumento de inversión en el extranjero, 7.9%. Mayor pago de dividendos, 4.8%. Y otros 20%. Pero en ese punto, miremos esas estadísticas porque son interesantes. Nosotros las hemos revisado. Vamos a ver, Joselito. De hecho, nosotros hemos revisado la encuesta. Primero quisiera señalar que es una encuesta que la hicieron para un periodo de tiempo, ¿verdad? Un rango de tiempo determinado, y preguntaron nada más para el año 2023. Pero si esta encuesta la hubiesen hecho en el 2022, la respuesta de los agentes económicos hubiera sido la misma. ¿Ha tenido usted problemas para obtener divisas con la divisa?
en el 2022 también le hubieran dicho, Renato, que tenían problemas para adquirir la divisa, porque lo había y eso fue lo que nos llevó a nosotros a movernos nuevamente al sistema de subasta. Aquí en las respuestas vemos que un 42% dice que demanda más divisa porque se incrementaron los precios. Está bien, pero ahí hay una demanda también, ¿verdad? Un porcentaje arriba del 20% que dice que está demandando divisa por previsiones futuras. Y eso es lo que nos está causando a nosotros, eso es lo que nos está causando a nosotros esas presiones en la demanda, porque los agentes no están demandando para sus necesidades de hoy, sino previendo hacia futuro. Y lo otro es que me llama la atención que más de un 20% dice que las razones por las que demanda son otros. O sea, prácticamente me está diciendo, yo demando porque escucho que alguien me dijo, compra dólares porque posiblemente mañana no van a ver. Entonces, al final, esas razones son las que están presionando al mercado cambiario. Y a mí me pedía Julio que explicara, ¿verdad? Yo solo tengo una pregunta para usted. Solo una pregunta. Un punto. ¿Cuál es el mayor componente de los ahorros precautorios? ¿El mayor componente de los ahorros precautorios? Pues no sé, o sea... ¿Por qué la gente decide hacer ahorros precautorios? No, es que muchos decidimos hacer ahorros previendo que en el futuro vamos a tener un gasto imprevisto. No, el ahorro precautorio, el mayor componente se llama incertidumbre cuando usted lo descompone. El mayor componente del ahorro precautorio, en teoría macro, que usted, o sea, cuando usted mira las preferencias de los agentes, el mayor componente por el cual usted decide realizar ahorros precautorios es porque el nivel de incertidumbre, la varianza de la incertidumbre y del riesgo es mayor. Y es una variable importante. Y es mayor. Exacto. Y es una variable que tenemos que ponerle, que ponerle entonces, nosotros cuidado. Yo ¿cómo disminuimos la incertidumbre entonces? La vez pasada que participé y la vez pasada que grabé un video explicando la situación del mercado, yo cerré el video señalando que nosotros, todos, no solo nosotros como Banco Central, necesitamos darle certidumbre a esta economía. Pero vemos que sale el COEP señalando que hay escasez de dólares, que se nos viene un mercado negro, que viene una devaluación. Entonces, ¿qué es lo que hace usted? Si le dicen que se va a devaluar, que no van a haber dólares, pues voy y demando más. Entonces, eso nos está metiendo esa presión. Y si nosotros vemos, es cierto, hay gente que se está quejando porque le cuesta encontrar la divisa. Pero antes de que reinstauráramos la subasta, y se lo digo porque yo estaba en esas reuniones, llegaron empresarios y no de empresas pequeñas al banco, no a decirnos no me ajusta la divisa que me están dando, sino a decirnos no me están dando divisa. Así. No me están dando divisa. No me están dando. Fíjate que yo escuché a Joselito, a mí me parece que hay, que el argumento tanto de Rebeca como tuyo, Joselito, es que siempre han habido problemas, solo que ahora nosotros lo estamos escuchando será porque hay alguna campaña, ¿verdad? Pero yo lo que te puedo decir, lo que sí te puedo decir, y como te digo yo, por mi afición, por mi profesión y por mi trabajo, paso estudiando mucho esto, y lo que te puedo decir es que desde 1997-98 hasta por lo menos el 2021, yo no escuché mayores quejas en el tema de la asignación de divisas en el país, fuera el sistema que tuviéramos, el de asignación pública, que le funcionó muy bien al banco 20 años, y el que luego se implementó a través del sistema interbancario. Yo no lo escuchaba, ahora lo estoy escuchando, y no quisiera creer que el argumento de ustedes es que hay una campaña para que la gente... y que los problemas siempre han existido. ¿Quién ha dicho eso? El que trajo a colación la encuesta del COEP fue Renato. Pero el asunto es que antes no habían problemas, no se escuchaban por lo menos. Usted no lo percibía. Pero si yo me llevo estudiando eso, Rebeca. Estudiando es una cosa, pero vivirlo operativamente es otra. Y lo mismo le puedo decir yo de mi experiencia ahora en el Banco Central, donde usted ya profundiza, ¿verdad? No solo los datos a nivel agregado, sino que también se los puede desagregar. Y por eso me parece que es importante lo que nos puede aportar Joselito, porque viene del área operativa y entonces le puede decir qué ocurrió, por ejemplo, en este periodo
en que se llama de transición, ¿verdad? En que operábamos con los dos sistemas desde el 2017. Un porcentaje iba a la subasta y otro porcentaje quedaba Pero, ya Rebeca, en el mercado interbancario. Ni Joselito Entonces, ni usted pueden decir que yo no trabajé en eso también. Bueno, Si pero yo ya, estaba de contraparte miren, de ustedes a mí ahí me en el preocupa banco. ese yo, el que trajo la encuesta a colación fue para usted. que usted nos dé más insumos. Sí. Me voy con esta gráfica. De la cantidad de dólares que usted demanda en promedio al mes, ¿qué porcentaje obtiene? Miren, el 35.85% de las empresas reporta que obtienen entre un 20 y un 25% de su demanda mensual. El 28.93% de las empresas reporta que solo obtienen un 15% de su demanda mensual de dólares. El 19.18% de las empresas encuestadas obtienen el 30% de su demanda mensual y las empresas que logran obtener la cantidad requerida le toman entre 25 y 90 días. Ahí como que resumimos esto que está clamando el sector Solo empresarial. dándole así rápidamente unas estadísticas, Renato, en enero el promedio, ¿verdad? Y ya se mencionó aquí a inicio del programa, que se asignó a todos los participantes, porque a todos se les asigna el mismo porcentaje, fue un 30% en promedio. En diciembre fue alrededor de un 42%, porque tuvimos muy buenos ingresos, y ahorita en febrero fue alrededor de un 34%. Y este mes de marzo estamos otorgando arriba del 34%. El promedio, entonces no me puede venir a decir alguien que le están dando el 15% cuando la subasta les asigna a todos el mismo porcentaje. Exacto. ¿Verdad? En ese sentido. Ahora, lo que yo quiero recalcar, y yendo un poco a lo que decía Julio, es que el sistema de subasta que utilizábamos antes y el que estamos utilizando hoy es el mismo, pero las condiciones son diferentes, ¿verdad? Las condiciones son diferentes. Iniciamos la subasta el año pasado, Julio, con una presa, ¿verdad?, bien fuerte de demanda no atendida. Teníamos muchas empresas grandes y personas naturales que no estaban recibiendo divisas. Y cuando arrancamos con la subasta y empezamos a darles a todos los que participan en subasta de manera equitativa, entonces estas empresas empezaron a demandar para ponerse al día. Y eso fue lo que no nos permitió arrancar con un 100%. Luego, ustedes mismos lo han dicho, hay incertidumbre y eso produjo, ¿verdad?, que se siguiera. Estamos ahorita tomando medidas y estabilizando para poder ir asignando cada día más y solventar ese problema, pero tampoco lo podemos hacer, Julio, y tú lo sabes, en menoscabo de las reservas internacionales. Estamos de acuerdo. O sea, Te voy a hacer una pregunta si ayer me ingresaron 100 millones de dólares, nosotros ponemos en la subasta 80 millones como mínimo y los 20 millones adicionales los vendemos a los importadores de combustible, le damos hasta 2 millones diarios a cada banco para que atienda a la gente que demanda menos de 10,000 y también le vendemos a los bancos para sus propios gastos. Me recuerda un poquito al gobierno de Ascona. Está poniendo un poco más del 100% de la divisa que ingresa. Te hago una pregunta, solo una pregunta de macroeconomía básica. ¿Cuánto, porque hablaste de que el sistema es el mismo, y yo estoy de acuerdo, es el mismo, solo que las circunstancias cambian? Entonces, con esto te hago la pregunta. ¿Cuánto eran más o menos en promedio los deslizamientos programados en el tipo de cambio nominal entre el 2010 y el 2017? Aquí volvemos a algo, Julio. ¿Cuánto era? Es que es importante que me respondas, porque yo sé que vos sabés. El Banco Central no programa deslizamientos del tipo de cambio. Y el programa monetario se mueve. En el programa monetario, ¿cómo hacen el forecast? El tipo de cambio se mueve conforme se mueve el precio base. Antes, en el programa monetario siempre ponen cuál va a ser más o menos el tipo de cambio, el movimiento en el tipo de cambio. Ustedes lo ponen anticipadamente. ¿Cuánto era más o menos? Se hace un tipo de cambio programado de acuerdo al comportamiento previo, pero no establecemos una meta de tipo de cambio, porque el tipo de cambio se mueve con las tres variables. Te lo voy a responder. Antes el tipo de cambio se deslizaba más o menos entre 4 y 5% anual. Pero nosotros no tenemos. Exacto. Ese es el punto, Rebeca, que ahorita no se ha deslizado. Entonces, ¿cómo es posible que ustedes digan que no hay problemas de divisas si el tipo de cambio permanece estable? Y las reservas están perdiendo. Da la impresión que están manejando el precio. Entonces, están controlando el precio. Ese es mi punto. El precio se mueve conforme se mueven las variables que nosotros tenemos con nuestros socios comerciales. Los precios internos con respecto a los precios externos y el tipo de cambio nuestro respecto al tipo de cambio exterior y el nivel de reserva. El secretario de Finanzas, Marlon Ochoa, está en comunicación con Frente a Frente. Marlon, adelante, buenos días. Marlon, adelante, Marlon. Muchas economías más bien se han apreciado.
Marlon, está en la línea telefónica, producción, Marlon Ochoa, el secretario de Finanzas. Como no había intervenido Joselito Vega y ya tenía 25 minutos de estar sentado, entonces por eso prioricé. Pero ahora vamos con el ministro de Finanzas. Adelante, Marlon. Hola, hola. Hola. Adelante, Marlon, adelante. Muchas gracias, Renato, por el espacio. Un saludo a la presidenta del Banco Central y a Joselito, que día con día trabajan para que el Banco Central garantice que las divisas lleguen a manos de quienes sí las ocupan y que no sea un activo especulativo en la economía. Un saludo también a Roberto y a Julio. Mire, Renato, cuando uno escucha a Roberto o a Julio, es inevitable recordar a aquellos economistas que en los 90, a lo largo y ancho de América Latina, aplicaron un dogma para favorecer a determinados grupos económicos que duplicaron o triplicaron sus ganancias en apenas una década, que aplicaron la receta neoliberal y que decían que la economía tenía fórmulas y reglas monetarias, fiscales, comerciales, que estaban más allá del bien y el mal. Es decir, pareciera que detrás de sus propuestas de devaluar, de entregarle las divisas al mercado interbancario, es decir, a los bancos, no hay intereses de grupos económicos contrapuestas casi siempre a los intereses del pueblo. Lo cierto es vamos que a hablar de economía, el ministro, programa de hoy lo devela. ¿O vamos a seguir hay atacando? Una presión de determinados grupos de poder económico. Ministro, vamos a hablar de economía. Una campaña de incertidumbre para dos cosas. Primero, que exista devaluación y que se le entreguen las divisas a los bancos para que las manejen sin regulación. Con esto quiero decir que cuando Roberto se ubica del lado de los bancos y del Fondo Monetario Internacional, vamos a hablar de economía, ministro, o vamos a tener racionalidad económica para sincerar el tipo de cambio, o cuando dice que los bancos manejaban, cuando los bancos manejaban la compra y venta de la divisa, existía un mecanismo más eficiente de distribución de la divisa. Lo que está detrás de estas declaraciones, de estas posturas, es precisamente este interés para que se devalúe y para que se vuelva a entregar el manejo de la compra y venta de divisas a los bancos sin regulación. ¿De qué lado se pone Roberto entonces al proponer esto? Del lado de los que ganan cuando, por ejemplo, existía el mercado interbancario de divisas. Cuando existía el mercado interbancario de divisas, y ahí Joselito y la presidenta se lo pueden comentar, los bancos utilizaron la divisa para colocársela a sus clientes, para especular y para acaparar mercado. ¿Quiénes ganan cuando se devalúa? Primero, pues ganan los extranjeros que tienen empresas en el país y que ocupan menos dólares para pagar sus salarios. ¿Y quién pierde cuando se devalúa el tipo de cambio, cuando se encarece el dólar? Pues perdemos los 10 millones de hondureños que consumimos bienes importados. Y cuando hablamos de bienes importados, hablamos desde un lápiz, tinta, hasta una Coca-Cola. Y que al devaluar la divisa, pues sube el precio de la canasta básica, sube el precio de los electrodomésticos. ¿Quién pierde al devaluar la divisa? Perdemos todos los trabajadores, porque con el mismo salario, mentira, que ganamos, vamos a tener un poder de compra más limitado. ¿Quién pierde? Pues pierde también el país, al tener que pagar una deuda externa más onerosa. Solo este año, como bien apuntaba la presidenta, tenemos que pagar casi $1.000 millones en servicio de deuda externa. Y cierro con una reflexión. Renato, decían Roberto y Julio que en el país no hay condiciones para que venga la inversión extranjera y la inversión nacional. Pareciera que han perdido la noción histórica. Aquí apenas
hace 25 meses. Este país estaba dirigido por alguien que hoy está condenado por ser la cabeza de una organización criminal que, según la Fiscalía de los Estados Unidos, utilizó el Estado para garantizar la seguridad del narcotráfico en el trasiego de drogas. Hace 15 años que se celebran en este junio se dio un golpe de Estado y cayó estrepitosamente los indicadores de inversión extranjera. Estamos en el país del saqueo, en el país en donde el asesinato se dirigía desde casa presidencial, el país que partió la empresa de generación, transmisión y distribución para venderla al mejor postor y encareció el precio de la energía. Ese modelo que tanto defiende hoy Roberto es la causa principal del estancamiento productivo del país. Gracias, Marlon. De la destrucción de la capacidad productiva del campo, de que sea más fácil importar bienes en lugar de producirlos en el país. Desmontar ese modelo que hoy defienden es nuestra prioridad. Aplicar las recetas de tus libros de texto, Roberto, es lo que nos tiene en esta situación. El ministro de Finanzas, Marlon Ochoa, cuando son las 9:05, pero rapidito porque miren qué hora hay ya. Rápido. Ministro, yo pensé que iba a hablar de economía, pero claramente yo entiendo que no es su fuerte. Entonces tiene que entrar al tema ideológico. Cuando quiera hablar de economía, yo aquí lo espero. Yo agradezco mucho a la presidenta del Banco Central, que vino a discutir con nosotros de temas económicos. El ministro, desgraciadamente, le hace falta formación. Creo que tuvimos un gran debate y les Tuvimos agradezco un buen debate, mucho a sí. Rebeca y a Yo José le Lito por agradezco haber mucho. venido. Creo que podemos seguir hablando de esto y de verdad mi intención personal, y creo que en esto coincido con Roberto, no es ni atacar al gobierno, que yo no soy la oposición, ni tengo ningún interés, ni trabajo para ningún empresario exportador que quiera devaluar la moneda. Simplemente estoy viendo los elementos desde la racionalidad económica, Rebeca, y creo que en ese sentido nos entendemos bien con ustedes. Sí. Bueno, miren, vamos a ir a una pausa comercial, pero voy a escuchar los comentarios finales de ustedes después de la misma. Inmediatamente termine el frente a frente, vienen las mañanas del 5. Hoy, por el interés, la empresa nos ha concedido unos minutos más, así que van a tener la oportunidad de hacer los últimos comentarios. Y dice aquí entre las conclusiones el Consejo Hondureño en la empresa privada. Volvamos, por favor, a esto. El factor incertidumbre y el mecanismo actual son elementos que inciden. Es la conclusión número 3. El factor incertidumbre y el mecanismo actual son elementos que inciden en la acción racional de los agentes económicos para aumentar su volumen de compras de divisas para atender sus necesidades futuras ante las dificultades actuales. Las dificultades anunciadas afectan por igual a las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas. Ese es el problema. Ese es el problema cuando los micros, los pequeños andan tratando de conseguir dólares porque no los tienen. Es un problema que no lo podemos dejar de ver. No lo podemos dejar de ver. Y las dificultades encontradas destacan la necesidad urgente de reformas a la actual política de asignación de divisas administradas mediante subastas y la importancia de medidas de apoyo para mejorar el acceso a divisas y fomentar un entorno empresarial más estable en Honduras. Parte de los resultados de la encuesta del 16 de febrero de 2024, este año fue esta encuesta, Joselito, problemática de las divisas y su impacto en las empresas hondureñas, una muestra de 358 empresas. Unos segunditos, Joselito, por favor, con su mensaje final. Gracias, Renato. Solo quería mandar un mensaje a la gente de que la subasta de divisas, el instrumento es transparente y asigna la divisa de manera equitativa entre todos los participantes. Y la operatividad de la subasta también. O sea, se revisa la información que todos los participantes remiten a través de los agentes cambiarios, Renato, porque son los bancos realmente el canal con el que el cliente participa en subasta. Banco Central no tiene relación directa con los agentes económicos. Ellos hacen su solicitud para participar en la subasta con los bancos y luego los bancos la transmiten a Banco Central. Banco Central revisa la información que estos remiten y en base a eso se hace la asignación. Hay rechazos, obviamente, cuando hay problemas con la información que es remitida al banco. Pero algo hay que hacer porque el que va por 200, 300 dólares tiene dificultades para conseguirlo. Aquí quiero aclarar algo importante, Renato.
punto, ya que lo un minuto, mencionó. no me van a cortar, por favor, que se va a mirar feo. Solo algo importante, diariamente se le asignan a cada banco hasta $2 millones para que atienda a los pequeños demandantes. Y esos $2 millones son administrados por los bancos y ellos deciden el canal y la forma en que van a atender a sus clientes. Muchas gracias, muchas gracias, presidente Banco Central, muchas gracias, Roberto y Julio, muchas gracias, Joselito, y a ustedes en especial dentro y fuera de la geografía nacional.